Perfecto, pues muy buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente a esta última sesión de nuestro curso, Evaluación, Diagnóstico e Intervención en el Trastorno del Espectro Autista. Y pues bueno, prácticamente hemos hecho un recorrido muy importante desde la teoría, la parte del diagnóstico. Ahorita estamos prácticamente entrando a la recta final de la evaluación y vamos a ver la parte de la intervención también en el día de hoy. Entonces tenemos amplio contenido por recorrer también. Y para esto vamos a posicionarnos en nuestra presentación. Permítanme un segundito. La semana pasada íbamos en el apartado de la evaluación del desarrollo. Alcanzamos a ver la parte del BATEL, que es un inventario muy recurrente, y les estábamos platicando acerca de una versión un poquito más breve de evaluación del desarrollo, y esta es el Kuman. Kuman, perdón. Ok, justo la semana pasada ya habíamos comentado un poquito que, bueno, parten de diferentes perspectivas teóricas. El Kumanin sí es neuropsicológico, aunque en realidad los dos se pueden interpretar desde el marco teórico que nosotros tengamos pues más experiencia, ¿no? El Kumanin como tal pues es una prueba española y técnicamente o estrictamente pues no tendría estos elementos de estandarización para población mexicana. Sin embargo, con mucha cautela la podemos utilizar de todas maneras porque, como habíamos comentado, el desarrollo no cambia pues drásticamente, ¿no? Entre países, no es algo que esté sujeto a la cultura, entonces definitivamente lo pueden utilizar. La versión, sí, honestamente el Batel está un poquito más completo en varios aspectos porque tiene reactivos que pues obviamente el Kumanin carece. Sin embargo, si ustedes están cortos de tiempo o si por algún motivo el Batel es una prueba ya quemada, y por quemada me refiero a que alguien más ya se la aplicó, se la acaban de aplicar hace poco o algo por el estilo, ustedes pueden tener como este plan B, ¿no? Y pueden obtener mucha información a pesar de que es una prueba relativamente pequeña. El Kumanin es una prueba que se puede aplicar a partir de los 3 años hasta los 6, ¿no? Y en esta, sí, Anastasio, justo tiempo menor a 6 meses, ¿no? O sea, si por algún motivo el niño necesita una revaloración, sí, lo ideal sería que pues no se repita la prueba y pueden hacer uso del Kumanin, ¿no? Este... Y bueno, en general esta prueba pues trae todo lo que una prueba debe traer, el manual donde vienen las instrucciones, vienen las tablas de corrección o de calificación, unas láminas con estímulos visuales para poder llevar a cabo algunos reactivos, el protocolo donde ustedes van a vaciar las puntuaciones con 13 escalas en total, y que estas escalas están dirigidas para explorar las funciones principales consideradas por el Kumanin dentro del desarrollo, que son las funciones mentales básicas, en este caso el lenguaje, la memoria, la motricidad y la sensorialidad, ¿no? Entonces, eh, 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 listo. Aquí, por ejemplo, vemos un screenshot de la tabla donde se vacían los resultados al final, ¿no? Y aquí vienen resumidos estos, bueno, no resumidos, vienen representados más bien los títulos de cada una de las subescalas que vienen incluidas en la prueba. Psicomotricidad, el lenguaje en sus distintas maneras de evaluación, que es la parte articulatoria, que está más que el lenguaje, se estaría refiriendo estrictamente al habla, no tanto al lenguaje. Sabemos que hay una diferencia importante, ¿no? Por otra parte, tenemos el lenguaje tanto expresivo, es decir, la habilidad que tenga el menor para comunicar o para expresar, ¿no? Como bien dice el nombre, lo que quiere decir, desde palabras hasta frases, necesidades, etcétera. Y por otro lado tenemos el lenguaje comprensivo, que tanto es capaz el pequeño de comprender instrucciones. Sabemos que hay instrucciones muy simples, pero bueno, hay instrucciones bastante complejas. Entonces aquí la idea es ver cuál es el nivel de comprensión del niño. La capacidad de estructuración espacial, es decir, si el niño es capaz de comprender estructuras lingüísticas que le indican adelante, atrás, a un lado, etcétera, ¿no? Y esto para ver cómo se va desenvolviendo el pequeño en el espacio, que sabemos que también es bastante relevante durante el desarrollo. Habilidades de visopercepción,
habilidad de memoria icónica, que en cierto sentido también estaremos evaluando hasta cierto punto habilidades de memoria a corto plazo. Sabemos que, bueno, en los niños no podemos esperar bueno, la memoria esté demasiado desarrollada porque apenas va en camino, ¿no? Pero sí podemos, con esta tarea de memoria icónica, consiste en ponerle algunas imágenes al niño durante algunos segundos y luego retirarlas para que el niño diga qué imágenes acaba de ver, ¿no? En realidad la tarea es de las formas más simples que hay de evaluar memoria visual. Aspectos de ritmo que se relacionan con motricidad, aspectos de fluidez verbal, de atención y de lectura y escritura. Estos últimos obviamente solamente se aplican en el caso de los niños que ya se encuentran en un nivel en donde ya adquirieron estas habilidades de lectura y escritura. Por ejemplo, si tienen un niño, un chiquito de 3, 4 años que apenas va al kinder y que todavía no ha aprendido estas habilidades de lectura y escritura o que todavía no las consolida, no se recomienda aplicar esas pruebas, ¿no? Porque justamente son para niños un poquito más grandes que ya tengan consolidado esto último. Y bueno, finalmente aquí una vez que se vacían las puntuaciones, pues nos permite obtener la puntuación centil en cada una de las áreas, ¿no? Para obtener un perfil visual o visuográfico que nos permita determinar si la ejecución o el desempeño del niño se encuentra normal o por debajo de lo esperado para su edad y su escolaridad, ¿de acuerdo? Algo importante es que esta prueba también hace como mucho énfasis en que en todas estas actividades que nosotros vamos haciendo tenemos que prestar atención a qué mano o qué pie o qué ojo utiliza el niño de manera preferencial, ¿no? Aquí no le vamos a decir al niño, a ver, pon tu mano derecha en la mesa. No, simplemente le decimos, pon tu mano en la mesa y el niño decidirá cuál utiliza. Nosotros tenemos que poner atención a esto porque justamente en estas edades ya se esperaría que el niño tenga al menos una tendencia para utilizar más una extremidad u otra, ¿no? Esto obviamente no se puntúa mal, ¿no? No es que, utilizó la izquierda, tiene 0 puntos, no. Solamente es como para informarnos cuál es la lateralidad del niño. Hay niños que a esta edad todavía no han presentado como diferencias importantes y que utilizan las extremidades de manera indistinta, ¿no? Entonces esto también es un dato importante para ver, bueno, de qué se trata. ¿El niño es ambidiestro o el niño no ha logrado pues desarrollar una habilidad esperada en este momento en una de las dos extremidades, que es como lo más esperado, ¿no? Entonces, podría ayudarnos a indagar un poco más en cuáles en estos aspectos, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Y pasaríamos al siguiente. Bueno, pues siguiendo con esta línea de justamente la parte de desarrollo, de la parte de evaluación, vamos a pasar ahora con un cuestionario. Ahora, este cuestionario como tal no nos va a dar, no es un cuestionario de diagnóstico, es más un cuestionario como de screening para identificar si es necesario o no que refiramos o hagamos la referencia o hagamos la evaluación de un bebé o un niño pequeño porque detectamos algunos signos de alarma que indican que es importante hacer una evaluación más profunda del desarrollo. Este cuestionario se aplica para bebés y niños de 6 a 24 meses y el objetivo principal es justamente identificar signos de alarma en el desarrollo temprano en niños de este rango de edad. Este cuestionario va a constar de 24 ítems. Voy a ver si lo puedo acercar un poquito más para que veamos cuáles son. Gracias. Bueno, estos 24 ítems van a estar distribuidos en 7 áreas, que son emociones y mirada, comunicación, gestos, sonidos, palabras, comprensión, uso de objetos, y me parece que son esos son los 7. Ahora, la forma, se le entrega a los papás o al cuidador primario, quien pase más tiempo con el niño y quien pueda justamente identificar qué de estas conductas, qué de estos hitos está logrando o no el chiquito. Las respuestas, bueno, son todavía no, a veces, frecuentemente. Como en muchos cuestionarios se recomienda que lo hagamos junto con los cuidadores o los papás para justamente identificar o dar ejemplos si tienen alguna duda en cuanto a las opciones de respuesta.
vamos a hacer la puntuación dependiendo, por ejemplo, de si la respuesta es todavía no, vamos a poner una puntuación de 0, a veces 1 punto, frecuentemente 2 puntos. En el caso de que hay unos ítems que tienen unas opciones de respuesta diferentes, estas se van a puntuar del 0 al 4, empezando con 0 en el caso de ninguno, y siendo 4 más de 8, o más de 30, dependiendo del ítem. Para la calificación, lo que hacemos es sumar cada uno de estos ítems que conforman los 7 aspectos, y ya sea que los sumemos todos o hagamos una división que se llama por índice, en el que la de emociones y mirada, y gestos y comunicación forma parte de un compuesto que se llama compuesto de comunicación, sonidos y palabras, el compuesto de lenguaje expresivo, y comprensión y uso de objetos, el compuesto simbólico. Hacemos la suma de todos estos ítems y nos va a dar una puntuación total que vamos a encontrar nosotros con una tabla de comparación en el que nos va a indicar, dependiendo de la puntuación y de la edad del chiquito, si es un caso de preocupación o de no preocupación. Y dependiendo de ese resultado es que lo que nosotros ya tomamos como decisión para referir o para hacer una evaluación más profundizada o para dejarlo, porque el desarrollo está normal. La ventaja es que justamente también son hitos, al igual que el Batel, que nos puede dar un poquito de ayuda en cuanto a qué es lo que se esperaría y hacia dónde a lo mejor se tendría que trabajar en el caso de intervención para lograr algunos de estos hitos. Entonces nos da información desde esa parte. Este es un cuestionario que lo pueden encontrar de manera libre en internet, y también hay una página más especializada justamente de este cuestionario. Entonces, bueno, es un dato para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ok, perfecto. Vamos a pasar ahora con otra, que es la Guía Portache de Educación Preescolar. Este es un programa de estudios de desarrollo que se puede usar en niños desde el nacimiento hasta los 6 años. Tiene una estructura similar al Batel, pero bueno, el rango de edad es diferente, y bueno, también va a tener algunas diferencias en cuanto a los aspectos que va a estar evaluando. Es un programa aparte. Y bueno, pues justamente el objetivo es un poquito diferente, pero sí tiene algunas similitudes en cuanto a estructura. Esta guía permite evaluar el comportamiento del niño y planear un programa de estudios que lo conduzca a la adquisición de destrezas, habilidades y capacidades adicionales basado en su crecimiento y desarrollo normal. Es una guía pues relativamente sencilla, nos ayuda mucho porque justamente es un programa desarrollado más como un poquito para intervención, pero nos ayuda a detectar en qué puntos es justamente necesario hacer la intervención. Sus materiales son un manual, una lista de objetivos y un libro fichero, que son los que vemos en la parte de la derecha, en la parte baja. Y bueno, nada más para ilustrar cómo es que son estas fichas, vamos a pasar a la siguiente diapo, en la que vemos que, bueno, son 5 las áreas del desarrollo que evalúan y en las que está basada el programa, que es la parte de socialización, el lenguaje, autoayuda, cognición y desarrollo motriz. Como ven, comparte algunas con el Batel, pero también tiene unas un poquito diferentes. Y bueno, la guía portache está conformada por 580 fichas. Justamente un ejemplo de la ficha aquí está de la parte derecha, en la que en la parte superior tenemos el tipo de área al que está enfocado, la edad del niño, el título, que es la conducta que se esperaría que el chico tuviera a cierta edad o que se espera que se desarrolle con el programa, y justamente las instrucciones para el aplicador o el evaluador. Y bueno, justamente esa es como la forma y la estructura que tiene esta guía. Es muy útil justamente para el objetivo que es el principal, que es para la intervención, y tiene como muy específico qué es lo que se espera para ciertas edades. Pues también resulta muy útil para hacer esta evaluación e intervención. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? La ficha, por ejemplo, la ficha de socialización, bueno, la ficha que tenemos en pantalla, trae 6 preguntas, bueno, 6 ítems. ¿Los 6 se aplican? Fíjate que eso, según yo, sí, se deben de estar aplicando. Lo que pasa es que veo que se parece mucho al Batel, y entonces, por ejemplo, en el caso del Batel, marca una edad y marca un rango en el que se van a aplicar algunas preguntas, algunas, son algunos ítems. Y aquí veo 6, entonces la pregunta es si se van a aplicar todos, lo que corresponda a esa edad, y nada más. Esa es la pregunta. Pero ya está respondida. Gracias. No sé si Miguel o Adri quieren agregar algo también de esta prueba, bueno, de este programa. ¿No? Ok, bueno.
Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente. Perdón, es que no puedo activar mi micrófono. Bueno, no como tal solamente de lo que mencionaban ahorita de este último ejemplo del instrumento, sino en general, algo muy recurrente que sucede en TEA es que tal vez uno inicia, digamos, con una opción que puede ser Kumanin, y de repente al momento de estar aplicando, pues tenemos en sospechas de TEA, pues grado 2 o grado 3, sobre todo el 3, de que al momento de aplicar las pruebas nomás no nos están dando. O sea, el poder centrar la atención, el poder darle indicaciones, no se está logrando. Y entonces cuando sucede eso, el cambiar la prueba sería muy benéfico, pasarse tal vez a Batel y, por ejemplo, en la parte de comunicación, la interacción social y todo esto, pues aplicarlo en forma de entrevista con los padres, porque pues directamente nos está confirmando a nivel cualitativo las conductas pues blanco o las famosas red flags. Pero a nivel cuantitativo, pues podemos extraer la información de los cuidadores que tienen mucha noción de ellos. Y lo último que mencionaban con esta guía, pues puede ser aplicable también. O sea, de repente tú aplicas los reactivos, pero puede que no sean tan favorables en el desempeño del menor. Y es bueno hacer como esta acotación de aplicar en sentido de entrevista. Tal vez no nos va a dar la puntuación como tal, pero sí nos va a dar el aspecto cualitativo y pues muy enriquecedor en estos casos para la parte del diagnóstico. Entonces, bueno, eso es como un dato curioso y ahora, como bien decía Mitch, vamos a entrar a la parte de la valoración cognitiva y de la comunicación. Vamos a iniciar con la parte de inteligencia, que muchas veces este es el inicio de la evaluación por la que muchos procedemos y creo que de hecho Anastasia nos comentaba en las sesiones previas que pues esto sucede. Creo que a todos nos ha sucedido con las Wechsler. Una ventaja enorme en las Wechsler es que es la prueba más común o la más típica, la de cajón muchas veces para obtener el CI y no nada más el CI, sino que a nivel incluso neuropsicológico no es que sea una prueba de este corte, sino que pues debido a sus propiedades se puede extraer información muy propia desde este abordaje, pues nos permite obtener muchos datos. Tenemos obviamente tres versiones, que sería el WIPSI para los preescolares, el WISC para pues los más grandecitos de edad, es decir, escolares hasta adolescencia, y pues la WISE, que pues prácticamente es final de adolescencia hasta la adultez. Y pues hablando de esto, regularmente cuando se hace el diagnóstico de TEA, pues el WIPSI estamos hablando de una versión que nos permite evaluar en el caso de los más pequeñitos con 5 subpruebas, mientras que en los más grandes tenemos la posibilidad de 10 subpruebas básicas y 4 extra que son suplementarias. El objetivo pues obviamente es obtener el dato del desarrollo cognitivo en esta primera infancia y de por medio si se puede obtener el CI, pues ya lo hicimos. En muchos casos no, específicamente hablando de TEA. Grado 1 muy probablemente sí se obtiene, incluso con esta prueba, pero grado 2 y grado 3 a veces es extremadamente complejo, sobre todo el grado 3, y tendríamos que cambiar la prueba y ya veremos una opción más adelante. Los rangos de edad para el WIPSI, pues bueno, va desde los 2 años con 6 meses hasta los 7 años con 3 meses y es una aplicación individual. Para no ahondar tanto en particularidades del WIPSI y no ser repetitivos, pues estos los vamos a ver muy de lleno en todas las Wechsler. Por lo tanto, vamos a pasar a la parte del WISC, ya que pues coincide la estructura como tal. En el caso del WISC, pues bueno, estamos hablando de pequeñitos a los que se les aplica, que va de los 6 años hasta los, bueno, 6 años, 0 meses, hasta los 16 años, 11 meses. En esta prueba, pues tenemos nuevamente 15 subpruebas. 10 son básicas que se tienen que aplicar sí o sí y 5 son suplementarias o complementarias, depende de cómo uno quiera verlo. También nos permite evaluar el desarrollo cognitivo y pues obviamente por medio el coeficiente intelectual. La aplicación es individual y lo que es muy importante resaltar es que las Wechsler, debido a sus propiedades también, es que esta prueba es como de las más benéficas, te permite
obtener un tipo de adecuación, sobre todo ante ciertas aptitudes o capacidades intelectuales generales mediante pruebas de distinto corte. Y en el caso del TEA, lo más benéfico no es que sea lo más importante o lo único en lo que nos centremos, pero nos permite evaluar habilidades no verbales y pues bueno, justamente para ir corroborando que si está comprometida la habilidad verbal, pues las no verbales esperaríamos que por lo menos estén dentro de los parámetros que se espera para la edad. También algo importante antes de pasar a esta parte es que estas pruebas tienen la ventaja en algunas ocasiones de hacer adecuaciones de las subpruebas. No cambiamos la estandarización, sino que más bien por alguna disminución, por ejemplo, visual, alguna disminución auditiva, pues podríamos aplicar ligeros cambios en las pruebas indicadas incluso en el mismo manual y que, repito, muchas veces nos puede beneficiar cuando estamos, pues bueno, a la espera de este tipo de diagnósticos. Los Wechsler, o mejor dicho, todas estas baterías, lo que nos permite valorar son por lo menos a grosso modo 4 índices importantes, que sería el índice de comprensión verbal, el de razonamiento perceptual, el de memoria de trabajo y el de velocidad de procesamiento. Repito, en el caso de grado 1, TEA grado 1, pues regularmente no hay complejidad en aplicarla. Estos perfiles, recordemos, llegan a tener estas habilidades dentro de lo esperado para la edad, arriba de lo esperado o a veces por debajo de lo esperado, eh, pero más frecuentemente dentro y arriba de. En el caso de grado 2, a veces podríamos aplicar, pero muchas veces las de comprensión verbal pueden estar comprometidas, incluso pues invalidadas o nos dan puntuaciones escalares pues que a veces no son tan óptimas. Al momento de contrastar incluso las puntuaciones escalares, resulta que tal vez razonamiento perceptual está dentro de ciertos parámetros normales o ligeramente por debajo. Memoria de trabajo pues también sale muy comprometido y velocidad de procesamiento más o menos, pero la que regularmente está más comprometida es comprensión verbal. Entonces, a pesar de que la hayamos aplicado y tal vez a nivel interno de las propiedades psicométricas de la prueba no sea tan adecuado reportar el CI, sí podemos extraer los datos que se pudieron haber estado valorados de por medio, como es el caso del razonamiento perceptual. Y esto, pues bueno, nos permite hacer un contraste entre lo que se ha dicho del TEA con lo que se está obteniendo de lo evaluado de nuestro paciente. Muchas veces pues vemos este perfil acorde, es decir, que en razonamiento perceptual le va mejor a comparación del resto de tareas, porque recordemos, las tareas de razonamiento perceptual no tienen la influencia tan directa del lenguaje. Muchas veces las consignas son extremadamente reducidas, como por ejemplo diseño con cubos, pues es más común que elaboren el patrón simplemente guiándose con el uso de los cubos o concepto con dibujos. Es más fácil que agrupen las imágenes por la simple frecuencia con la que interactúan con este tipo de estímulos. O las figuras incompletas es más fácil que justamente estén ubicando algunos aspectos particulares de las imágenes carentes y que recordemos en lo que platicábamos teóricamente en la clase pasada, pues en muchas ocasiones se detectan como un tipo de no fortaleza estadística, sino como a veces dentro del mismo perfil, pues buen desempeño en encontrar aspectos particulares en la generalidad, aunque ya al momento de integrarla es donde vienen las fallitas. Entonces, estos son datos curiosos y al momento de poder estar extrayendo los datos, pues centrar mucho la atención en ese caso del razonamiento perceptual. Si estamos sospechando más de un grado 3, donde prácticamente nada de la prueba nos va a ser funcional, repito, tendríamos que cambiar la prueba. Regularmente cuando la aplicamos, obviamente tenemos que centrar la atención, repito, en el razonamiento perceptual, que pues ahí sí podríamos obtener, por ejemplo, aquí esquemáticamente, no es que sea el caso de un paciente con TEA, pero les queremos poner gráficamente justamente cómo obtenemos los resultados y en este caso centrar la atención en estas puntuaciones escalares. Y obviamente cuando sospechamos de grado 1, pues también a veces puede que
al completar todas las subpruebas necesarias, pues bueno, no haya tanta dificultad. Puede que sí tengamos un perfil como más interpretativo en muchas ocasiones, o incluso, pues ya saben, la clásica teoría de que los niños TEA tienen un CI por arriba, muy por arriba del promedio, que repito, puede pasar, pero no siempre es lo más frecuente. ¿Ok? Y pues bueno, en muchas ocasiones cuando extraemos los índices hay que tomar en cuenta las propiedades dentro de la prueba, que a veces al estar comprometida una de las capacidades como es la parte de comprensión verbal y que nos centremos en razonamiento perceptual, no nada más tomemos en cuenta el índice, sino que también las propiedades psicométricas como es el rango percentil o el intervalo de confianza nos puede salvar mucho la vida en este sentido de estar reportando pues cómo se encuentran sus habilidades. Por ejemplo, vemos aquí el razonamiento perceptual, pues el índice es 92, pero si realmente no estuviera siendo en específico 92, podríamos estar en un 95% de seguridad que ese razonamiento perceptual puede estar dentro de todo un rango que va desde el 85 hasta el 100, por ejemplo. Entonces, esto nos beneficia muchísimo expandir el rango de posibilidades en donde se encuentre realmente este tipo de habilidades valoradas. ¿Sí? Y repito, muchas veces las Wechsler nos pueden quedar cortas cuando se trata de TEA grado 2 y grado 3. Ahí sí hacemos ajustes importantes a la batería a aplicar en general de valoración, pero si en grado 2 se puede extraer uno que otro dato, aunque no estemos reportando en el informe todas las puntuaciones, sí podríamos estar reportando algunas escalas que fueron favorables para darnos alusión del perfil cognitivo del evaluador. ¿Sí? Aquí, bueno, esquemáticamente también lo bonito es que a veces nos permite generar los gráficos cuando se puede, grado 1, perfecto. En el caso de grado 2, pues solo lo que podamos reportar y en el caso de grado 3, pues ya cambiaremos de prueba. Y justamente hablando de un cambio de prueba, para pasarnos a estos casos donde el lenguaje está muy comprometido, podríamos irnos con esta otra opción. Antes de pasar a ella, me gustaría saber si hay alguna duda. Eh, No más. Perfecto, entonces vamos con esta opción alternativa. Ok, antes de pasar a esta parte así bien, esto que les comentaba Miguel acerca de las adaptaciones que se pueden hacer con las pruebas Wechsler, usualmente es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque es más común que se tenga acceso a las pruebas Wechsler tradicionales, ¿no? Entonces, pues ya con lo que tienen pueden hacer ese tipo de modificaciones. Sin embargo, también pueden acceder a otro tipo de pruebas que justamente eliminan o tratan de minimizar el impacto del dominio verbal, ¿no? Y estas pruebas están especialmente diseñadas y dirigidas para este tipo de población, no necesariamente TEA, porque, bueno, sabemos que hay otro tipo de trastornos o de padecimientos en donde pues el lenguaje no es el fuerte, ¿no? Pero bueno, una de las poblaciones en las que se puede utilizar es específicamente en TEA. Y bueno, el acceso a este tipo de pruebas puede ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque varias de estas pruebas no tienen una estandarización o no están, pues sí, realizadas específicamente para población mexicana, entonces normalmente se tienen que adquirir, ¿no? Ya sea en tiendas o demás online, en donde a veces son de España o son de algún otro país. Una de las pruebas que pues, se llega a utilizar en estos casos es la escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler. Entre las principales ventajas es que justamente cuenta con todo este respaldo que ya conocemos de las pruebas Wechsler. Y en realidad, si ustedes ven la prueba, notarán que no tiene muchas diferencias. Está construida con la misma lógica, a excepción de que elimina los elementos verbales o los minimiza más bien, porque nunca se logran eliminar del todo. Esta prueba es de aplicación individual, jamás se debe aplicar en grupo y comprende edades que van desde los 5 años con 0 meses hasta los 21 años con 11 meses. Es decir, podemos notar que el rango
de edad en el que podemos aplicar esta prueba pues es un poquito más amplio. Tendría la dificultad de que, por ejemplo, con niños menores de 5 años, técnicamente no sería lo más adecuado aplicarla. Y con personas mayores de 21 años, pues tampoco, ¿no? Recordemos que no siempre llegan a nuestra consulta solamente niños que quieren saber su diagnóstico, sino que también pueden llegar adultos. Y pues bueno, la edad es una especie de limitante, ¿no? Para el caso de esta prueba. La aplicación, hay diferentes formas de aplicación o versiones dentro de la misma prueba, en donde puedes aplicar una versión, entre comillas, cortita, que consiste solamente en 4 pruebas. Si tú optas por esta versión, ya sea porque tienes el tiempo corto, ya sea porque tu paciente se desespera y pues no se concentra mucho con periodos prolongados y demás, tú puedes optar por esta versión pequeña, ¿no? Y esa versión aproximadamente tarda 45 minutos en ser aplicada, aunque no se vayan con la idea de que pues, estrictamente dura 45 minutos, la realidad es que puede durar más. Y, ay, perdón, esa era la versión larga. Esa era la versión larga. Si ustedes quieren la versión pequeña consiste en 2 pruebas, ¿no? Y en este caso, pues la aplicación tardaría aproximadamente 20 minutos. Ahora, ¿cuál versión aplicar? Esto ya depende mucho del interés clínico. Si ustedes quieren un perfil un poquito más completo, y obtener toda la información posible, definitivamente se deben enfocar en la de 4 pruebas, porque sin duda les va a otorgar mucha más información. Pero bueno, entendemos que en ocasiones el niño no tolera el niño o la persona no tolera mucho tiempo de hacer este esfuerzo cognitivo, o bueno, pueden surgir otro tipo de problemáticas, no hay problema, pueden quedarse con la versión de 2 pruebas, ¿vale? Un segundo. Ok. Bueno, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, cuál es el rango de edad en el que se debe aplicar. El objetivo principal de esta prueba pues es obtener un dato, ¿no? Un dato numérico, un dato cuantitativo acerca de la aptitud intelectual general. Esto es una ventaja con respecto a la adaptación que hace unos momentos mencionaba Miguel, porque si bien con las pruebas Wechsler tradicionales, ¿no? El WIPS y el WISC, el WISE, podemos aplicarlas y hacerles modificaciones para obtener indicadores, para obtener datos que nos den una referencia, estrictamente no obtendríamos el número, ¿no? El coeficiente intelectual. Y sabemos que a veces este número es lo más solicitado. Lamentablemente muchas veces como que se solicita el dato y se exige, y a veces simplemente no se puede obtener, ¿no? A veces se pueden obtener otro tipo de indicadores, pero necesariamente el coeficiente intelectual no. Pero bueno, sabemos que también a veces la escuela, los papás o los médicos pueden pues ponerse un poquito exigentes en este sentido, ¿no? Entonces, una de las ventajas con respecto a la adaptación de las Wechsler tradicionales es que esta prueba de Wechsler sí podríamos obtener un número, ¿no? Del coeficiente intelectual. Y bueno, una de las ventajas también es que esta prueba diseñó consignas pictóricas, es decir, nosotros no podemos eliminar la parte verbal de dar una instrucción. Sí damos una instrucción verbal, pero esta instrucción verbal está completamente modificada, es decir, solamente decimos palabras o frases clave, ¿no? Que no tengan mayor complejidad, que sean completamente sencillas, y el resto lo explicamos con pictogramas que incluye la prueba, ¿no? En los pictogramas pues vienen las imágenes de lo que tiene que realizar la persona durante la subprueba. Esto con la finalidad de que, bueno, la comprensión de la estructura de la instrucción no condicione o no afecte el rendimiento del paciente, porque en ocasiones estás viendo que el niño no es verbal y le das una instrucción verbal, por supuesto que puede no entenderte. Y a lo mejor el niño es completamente capaz de realizar lo que le pediste, solamente que no te entendió. Entonces, esta es una de las ventajas de esta prueba, ¿no? O sea, que tiene otro tipo de instrucción. Y bueno, la naturaleza de las tareas es multidimensional, ¿no? En las tareas podemos ver que el niño tiene que utilizar diferentes tipos de recursos cognitivos, como percepción visual, como psicomotricidad, etcétera. Y obviamente lo que menos utilizaría pues es la parte verbal, ¿no? Pero de ahí en fuera pues todo está incluyendo una gran cantidad de dominios cognitivos. Ok,
La estructura en general consiste en estas pruebas, ¿no? Las pruebas fueron seleccionadas específicamente para identificar, ¿no? Se tenían, ¿no? Se sometieron a prueba varios reactivos, varias subpruebas, para ver cuáles eran las que evaluaban de mejor manera lo que se quería evaluar, ¿no? Al final se eligieron estas que vemos aquí y que son justamente la prueba de matrices, que seguramente ya están familiarizados con ellas porque en realidad viene incluida en otras pruebas. De hecho, varias de estas, si no es que todas, vienen incluidas en otras pruebas Wechsler o en otras pruebas neuropsicológicas o psicológicas. Está la prueba de claves, bastante similar a la que aplicábamos en velocidad de procesamiento, con algunas modificaciones, pero la esencia es lo mismo. Una prueba de rompecabezas que es bastante similar a la que se aplica en WIPSI, solamente que tiene un poquito de más complejidad, porque el WIPSI pues está dirigido a una población más pequeñita y pues aquí pues tenemos un rango de 5 a 21 años, entonces los rompecabezas pueden ser un poquito más complejos. Una prueba de reconocimiento visual, obviamente, una prueba de memoria espacial y una prueba de historietas, que me parece que esta es la que no tendríamos en ninguna de las versiones de la Wechsler, ¿no? Y bueno, en general, todas estas pruebas están adecuadas también para abordar las habilidades que debe tener cada persona o cada individuo de acuerdo con su edad. Evidentemente, las primeras pruebas, la 1, la 2, la 3, van a ser las más sencillitas y justamente las que se espera que una población de 5 o 6 años contesten de manera adecuada. Y ya las más avanzadas pues serán las más complejas y que se esperará que a lo mejor las personas más grandes sean capaces de responderlas, ¿no? Aquí tenemos la diferencia de aplicación por edad, ¿no? Que aquí, por ejemplo, de los 5 años a los 7 años, 11 meses, solamente se recomienda que se aplique, por ejemplo, si ustedes quieren aplicar la versión de 4 pruebas, pueden aplicar matrices, claves, rompecabezas y reconocimiento. Esto si su niño tiene un rango de 5 a 7 años, 11 meses. Y si quieren aplicar la versión cortita o la versión pequeña, pueden aplicar la de 2 pruebas, que en este caso incluiría matrices y reconocimiento, ¿no? Estos van a ser como los grupos de pruebas seleccionadas para este tipo de edad específicamente. Pero si su individuo o su persona tiene una edad más grande, ¿no? Que va de los 8 años a los 21 años, 11 meses, en este caso la versión de 4 pruebas tendrá que incluir matrices, claves, memoria espacial e historietas, ¿no? Vemos aquí que a diferencia del de 5 años, de 5 a 7 años, se modifica rompecabezas y reconocimiento y se sustituye por las pruebas de memoria espacial e historietas porque tienen mayor complejidad, aunque técnicamente valoran cosas relativamente relacionadas. No son iguales, pero están de alguna manera relacionadas. Mientras que para la para la versión pequeña de 2 pruebas, se aplicará la tarea de matrices, que no cambia con respecto a la versión para personas chiquitas, y memoria espacial, que en este caso sustituye a reconocimiento, ¿no? Entonces, este sería como el esquema de las formas de aplicación. El orden en que están colocadas las pruebas es el que se debe seguir. Es decir, si tienen a un niño de 8 años y quieren aplicarle la de 4 pruebas, empiezan por matrices, luego claves, luego memoria espacial y luego historietas. Aquí pues no puedes elegir la forma bueno, voy a empezar primero con historietas, luego con memoria espacial. No, porque la prueba está estandarizada con ese orden específico. Y a veces nosotros podemos pensar, ay, ¿qué tiene? O sea, ¿qué va a cambiar si yo quiero aplicar primero otra o lo que sea? Si ustedes tienen una justificación clínica, lo pueden hacer. O sea, no es como tan rígido el asunto, ¿no? Pero tienen que tener una justificación. Sin embargo, no se recomienda porque cuando ellos estandarizaron las pruebas, las aplicaron en este orden, ¿no? Y el hecho de que nosotros lo modifiquemos, podemos estar cambiando estos parámetros estadísticos con el que ellos estandarizaron la prueba, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso ya tendríamos un rango de posible error por nosotros haber modificado la estructura de la aplicación. Ahora bien, las consignas, en este caso, la prueba hace mucho énfasis en que
hay 3 niveles o 3 estadios en los que nosotros podemos administrar o brindar las instrucciones, ¿no? De entrada, utilizando las consignas pictóricas, que ahorita veremos un ejemplo. Si el niño por default y así de manera individual no comprende la consigna pictórica, nosotros podemos acompañar o unir esta consigna pictórica junto con una instrucción verbal. Por supuesto, la instrucción verbal no puede ser compleja, ¿no? O sea, tiene que ser una frase contundente y específica, ¿no? Como muy directo al grano para que esto pueda apoyar, ¿no? El material visual que el niño está teniendo enfrente. Y en caso de que aún así no lo comprendan, nosotros podemos brindar ayuda complementaria. La ayuda complementaria puede consistir en apoyo motor, ¿no? En donde nosotros hagamos alguna técnica de moldeamiento o modelamiento de la conducta que estamos buscando para ver si el niño pues ya se beneficia de esas ayudas y realiza la tarea, ¿no? Esos son como los 3 niveles recomendados para brindar una instrucción. Vamos a ver ejemplos de cómo se ven estos reactivos, ¿no? Entonces, en el cuadernillo o en la libreta de estímulos, lo que tenemos justamente son los reactivos, pero además también tenemos las consignas pictóricas, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo la tarea de matrices. Si se fijan, es bastante similar a la que ya seguramente conocerán de otras pruebas Wechsler. Aquí la diferencia es que primero le tenemos que indicar al pequeño, ¿no? Que aquí están estas imágenes, esperar que las observe. Por supuesto, también si es posible le podemos ayudar para que las observe en el orden adecuado, porque hay niños que empiezan a observar desde acá o que no tienen un orden, ¿no? Para ir revisando las imágenes. Aquí lo ideal pues es que vayamos señalándole que estaba primero, luego esta y finalmente esta. Si se fijan, en cada uno de los pictogramas pues viene especificado qué es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, en la primera se está mostrando que el evaluador le enseña o le está mostrando el reactivo. El niño lo observa y lo tiene en la mente. Finalmente, el niño observa, ¿no? Alguna de las opciones que se encuentran en la parte inferior del reactivo de la lámina, que bueno, aquí las vemos, y entre esas opciones el niño debe elegir una. Aquí se muestra que el niño está pensando cuál de esas opciones, y finalmente selecciona solamente una, la que complete de mejor forma el patrón observado, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la consigna en general. Bueno, parte de lo que les acabo de mencionar está descrito aquí. Primero, el evaluador lo que tiene que hacer es presentar la libreta, señalar lentamente cada imagen de la consigna, empezando desde la izquierda, luego hacia la derecha, y observar que el niño esté atento. Puede que nosotros empecemos a señalar cada una de las imágenes, pero si el niño está volteado, entonces no continuamos. Esperamos a que o tratamos de llamar la atención del niño, podemos hacer un pequeño sonido sobre la libreta para que el niño voltee, o podemos decirle verbalmente que ponga atención si es que el niño se beneficia de ese tipo de instrucciones y demás, ¿no? La idea es que nosotros nos cercioremos de que el niño está observando lo que le enseñamos, si no, no podemos avanzar. Otra es que a veces podemos ser muy impacientes y no darle tiempo al niño de reaccionar, ¿no? Si nosotros vemos que el niño está observando la consigna, tenemos que dejarle tiempo. A veces estos niños también pueden tener una velocidad de procesamiento muy lenta. Y esto no significa que no lo hagan, solo necesitan un poco de tiempo. En estos casos, sobre todo si ustedes ya han visto que el niño es lento, lo que pueden hacer pues es brindarle ese tiempo, ¿no? Para responder. Y el manual menciona que se debe dar hasta 1 minuto si es necesario. Posteriormente, se señala la primera imagen de la consigna, que es esta de aquí, donde el evaluador le está mostrando al niño los reactivos, ¿no? Y después se señala la parte superior en la parte del ítem de demostración, ¿no? Entonces se señala le moví, disculpen. Se señala la primera imagen y luego le señalamos esta, ¿no? Para que el niño haga una relación entre lo que tiene que hacer. Y después recorremos con el dedo las posibles respuestas. Esto correspondería al pictograma número 2. Recorremos con el dedo para que el niño pueda observar que tiene que, para que dirija su atención o focalice su atención en estas 4 opciones.
Luego señalamos el signo de interrogación para enfatizar que aquí hace falta algo, ¿no? Este es el signo de interrogación que están mencionando, que es la parte que el niño tiene que rellenar. Y después miramos al paciente. El hecho de que miremos al paciente crea una reacción de expectancia, ¿no? Y con esto, pues, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones se sobreentiende que se está esperando una respuesta por parte del niño. Ahora, ojo, no todos los niños captan esto, pero bueno, en ocasiones sí, y vale la pena que lo hagan. Si ustedes ven que el niño no tiene reacción, entonces podemos hacer uso de otro tipo de cosas, como pedirlo verbalmente o volver a redireccionar su atención hacia la prueba. Ok. Como bien les había comentado, durante toda la evaluación nosotros podemos hacer gestos para dirigir la atención de la persona, podemos hacer un sonido, podemos mover la mano, ¿no? De manera más llamativa para que el niño ponga atención donde queremos que ponga atención. Podemos combinar con instrucciones verbales, pero siempre deben ser muy cortitas, como esta, por ejemplo, de cuál es el que va aquí. En realidad no le debemos decir muchísimo más, ¿no? Porque probablemente no se beneficie, pero instrucciones cortitas sí pueden ser de utilidad. Podemos ofrecer ayuda complementaria en caso de que el paciente no comprenda. Aquí, si estamos en el ítem de demostración, le podemos dar la respuesta, pero otra cosa que podemos hacer es también dirigir de manera motriz, ¿no? Al niño y hacer una especie de moldeamiento o modelamiento de la conducta, ¿no? De manera que nosotros, por ejemplo, tomemos la mano del niño y lo llevemos a seleccionar cuál es la opción que falta, ¿no? Y después de eso, algo que podemos hacer es brindarle un pequeño reforzador. También depende de lo que los papás acepten y demás, pero puede ser una gomita, puede ser no sé, algo pequeño, pero que le refuerce que pues lo hizo bien, a pesar de que lo hayamos tenido que ayudar, ¿no? Entonces, bueno, si el niño de plano no comprende la tarea, simplemente no podemos iniciar. Podemos pasar a otro reactivo, no a otro reactivo, perdón, a otra subprueba, pero no podemos iniciar si el niño no comprende. De hecho, en ocasiones, si el niño no comprende ninguna de las pruebas, entonces cambiamos de prueba o de batería, ¿no? Porque pues simplemente no nos va a dar una. Aquí vemos el ejemplo de rompecabezas, que vemos que la esencia es prácticamente la misma, ¿no? Vemos que se presenta la libreta donde vienen los pictogramas y pues en cada uno de los pictogramas viene como ilustrado, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Están las piezas de rompecabezas, ¿no? Lo voy a hacer un pequeño zoom. Están las piezas del rompecabezas, el niño lo observa y en su cabeza pues puede ir modificando la posición de estos rompecabezas. Finalmente, el niño mueve o manipula estas piezas para formar la imagen que pues él se imagina que debe quedar. Y finalmente compara el desempeño del rompecabezas de la manera en que lo armó con la imagen que se formuló desde un principio, ¿no? O eso es lo que se esperaría. Esa es como la idea. Y la consigna es la misma, ¿no? O sea, mostrarle, señalar de izquierda a derecha, que el niño vea todos los pictogramas, darle tiempo para que responda, mostrarle las piezas de rompecabezas, es decir, hacer como muy notorio que las piezas están sobre la mesa y pues mirar con expectancia al paciente, ¿no? Para que él pueda reaccionar a este indicador como de, bueno, ya puedes comenzar, ¿no? Durante todas las pruebas, al igual que en la que les mencionaba de matrices, le podemos hacer gestos para reorientar su atención, le podemos dar ayudas verbales o instrucciones verbales, decirle cómo van las piezas, cómo se arma, ¿no? Ármalo. Este tipo de instrucciones son las que podemos brindar y dar ayuda complementaria, al menos en los primeros reactivos, tanto en el de demostración como en los primeritos, para ver si esto le ayuda a beneficiarse y que ya los demás los haga de manera independiente. Esto solamente es en caso de que no comprenda todo lo anterior, ¿no? Las ayudas verbales o las ayudas gestuales, ¿no? Si de plano ya con la ayuda motora el niño no comprende, entonces no podemos iniciar, ¿no? Si no hay un indicio de que el niño está comprendiendo la naturaleza de la tarea. Estos son algunos ejemplos de las subpruebas que vienen incluidas en
en esta batería o en esta prueba, ¿no? En realidad, al final, la naturaleza no la podemos ver completa porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero la naturaleza es la misma que la de las Wechsler. Una vez que ustedes obtienen las puntuaciones directas o naturales de cada uno de los reactivos, las puntuaciones se vacían en un protocolo y después se convierten, ¿no? Con ayuda de las tablas que vienen incluidas en los manuales, ustedes pueden convertir estas puntuaciones y, bueno, con la finalidad de obtener un perfil, ¿no? En donde obtengan una puntuación del coeficiente intelectual de esta persona, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguna duda. No, todo muy claro. Muchas gracias. Okay, perfecto. Esta prueba es muy bonita, es bastante útil, ¿no? Con algunos pequeñitos, les repito, no con todos. También muchos se frustran porque dicen, ay, es que ya estoy utilizando algo que no tiene aspectos verbales y aún así no puedo. Está bien, a veces pasa, sobre todo con algunos casos que pueden llegar a ser más complicados y que, bueno, incluso estos aspectos no verbales tampoco los comprenden. Entonces, en esos casos, pues simplemente opten por otro tipo de pruebas. Sí se puede evaluar, todo se puede evaluar, solamente que no, a veces no con las pruebas que nosotros queremos, ¿no? Pero definitivamente podemos evaluar algo. Y esta prueba de escala de aptitud no verbal se puede aplicar, les repito, no solamente para autismo, sino para otro tipo de cosas como trastornos del lenguaje. Se puede aplicar también para pequeñitos que tengan algún trastorno de la comunicación o algo por el estilo, que, bueno, que se vean muy afectados en las pruebas Wechsler tradicionales por las tareas de naturaleza verbal, ¿no? Entonces es bastante útil esta batería, esta prueba, esta escala. Si la pueden conseguir también es bastante útil, pero bueno, consideren que es un poquito difícil de conseguir. Se tendría que encargar de España. Hay unas versiones electrónicas, pero pues también son difíciles de conseguir. Pero bueno, de todas maneras, si tienen interés, pues sí, les recomiendo mucho que se hagan de esta prueba. Es bastante útil, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasaríamos entonces a la siguiente. Bueno, pues justo vamos a pasar a otra prueba de inteligencia que está muy enfocada justamente al aspecto no verbal. Nada más antes de pasar, Antonio, quería hacer la aclaración a Anastasio que preguntó hace rato de la guía Portage, que el ejemplo de la ficha es, digamos que la guía Portage es un programa que está muy enfocado para, para ayudar a lograr objetivos para los chicos en desarrollo, los niños. Entonces lo que tiene es la lista de objetivos, nada más que esa no la puse en la diapositiva, pero esa lista de objetivos es la que uno llena para saber en qué objetivos justamente está llegando el chico. Y las fichas son justamente actividades que se sugieren en el programa para lograr los objetivos que no hayan logrado, como para hacer esa aclaración. Y sí no le llaman umbral o techo, está muy enfocado también como para maestros, es más cualitativo un poquito, muy enfocado para el programa, pero si no logra llenar, por ejemplo, 10 de los objetivos, entonces ya ahí se detiene la evaluación, y el umbral se busca con que, o sea, llegar al que logre la mayor cantidad de objetivos que se alcanzan a hacer, más o menos se calculan entre 10 y 15, entonces nada más como para que tengan ese dato. Y bueno, ahora sí ya pasamos a lo que es el TONI 2. Estábamos en la parte de desarrollo, vamos otra vez a TONI 2 en inteligencia. Como decía Adri, entonces, bueno, tenemos también pruebas que justamente se desarrollaron porque vieron esta falta, vieron, bueno, cómo evaluamos la inteligencia, limitando un poco los aspectos del lenguaje, los aspectos motrices y los aspectos culturales que generalmente son o están muy involucrados en todas las evaluaciones de inteligencia. Entonces, a partir de estas necesidades que surge el TONI 2. El TONI 2 pretende evaluar, o más bien, su rango de edad para evaluación es de 5 a 85 años, entonces como pueden ver es un rango de edad muy amplio. El objetivo es evaluar la capacidad intelectual, o evaluar la capacidad para resolver problemas, eliminando en la medida de lo posible la influencia del lenguaje, de habilidades motrices y de cultura. La aplicación es de manera, hay dos ediciones, el TONI 2 y el TONI 4. El TONI 2 se puede aplicar de manera individual o colectiva, y el TONI 4 sí marca que es únicamente de manera individual. La aplicación de esta prueba no tiene un límite de tiempo, pero generalmente es una prueba realmente
rápida, entonces se calcula que entre 15 y 20 minutos es aproximadamente el tiempo que se lleva en hacer la aplicación. Vamos a pasar a la siguiente. Los materiales que se utilizan para aplicar el TONI2, bueno, o los materiales de TONI2 son el manual, un cuaderno de estímulos, los cuadernillos de anotación, que son como los protocolos, que son, tiene dos formas, que es la forma A y la forma B. Y en el caso del TONI4, pues una clave de acceso para la corrección en Internet. Esta corrección es únicamente en línea, a diferencia del TONI2. El TONI2 pues ya tenía sus baremos aparte y no era necesario hacer una corrección en línea. ¿Cuáles son las características de estas pruebas? Pues como mencionábamos hace rato, esta prueba justamente responde a esta necesidad de cómo evaluar la inteligencia, liberando un poco el factor lingüístico, motriz y cultural. La aplicación puede ser verbal o no verbal, lo que como mencionábamos ahorita con Stadri en la del Wechsler, justamente no verbal, se utiliza mucho la mímica. Entonces va a estar muy acompañada la instrucción de gestos, y se puede acompañar también del aspecto verbal o no, dependiendo del caso del chico que estemos evaluando, de la persona que estemos evaluando. Existen estas dos formas equivalentes, que es la A y la B, y cada forma está compuesta por 55 ítems. Los estímulos que utiliza el TONI2 son abstractos, un poquito parecido a matrices, si lo queremos ver de esa manera. Se parecen un poco a las matrices de las Wechsler o a otras pruebas de inteligencia como Ravens. Entonces son justamente estímulos abstractos, figuras, entonces se va a basar mucho más en esta parte perceptual. Y bueno, en el caso del TONI2 está compuesto cada forma por 55 ítems, y en el caso del TONI4 está compuesta por 60 ítems cada forma. No, no tiene un límite de tiempo, y bueno, justamente la ventaja que tiene esta prueba es que la persona no tiene que dar una respuesta motriz muy de dibujar o muy fina, mucha coordinación motriz, es una respuesta mínima, como es señalar, o también lo mencionan, una respuesta motriz que sea como muy clara de que está indicando que esa es la respuesta. Pero lo más común, si se puede hacer, es con el señalar. ¿Cuándo se usa esta prueba? Generalmente pues lo podemos utilizar cuando tenemos un pacientito, vamos a evaluar a una persona que no, su modo de comunicación es no verbal. También puede ser que estamos hablando de una persona que no tenga el mismo idioma que el evaluador. Si tenemos una persona que tiene problemas para expresarse verbalmente o para comprender instrucciones verbales, cuando hay una motricidad reducida, o si se dispone de muy poco tiempo para llevar a cabo una evaluación más extensa, como a lo mejor sería con una Wechsler. Y bueno, justamente lo que hace es a veces se hace para screening. Entonces, bueno, son algunas de las opciones de cuándo se utiliza el TONI2. Ya no somos directores. Pero bueno, les comento que el TONI2, por ejemplo, la forma de aplicación, ahorita no, creo que no está una diapo con las matrices, pero es muy similar a las matrices que se utilizan en la Wechsler. Entonces, lo que nosotros hacemos es que en la parte de arriba está la matriz y en la parte de abajo están las opciones de respuesta. Lo que nosotros hacemos es decirle a nuestro paciente, bueno, para empezar, utilizamos mucho las señales más que nada. Señalamos la matriz y después las opciones de respuesta y después decimos, ¿cuál de estos dibujos va aquí? Y señalamos el espacio vacío de la matriz. Recordemos que, por ejemplo, las matrices, por ejemplo, de las Wechsler, que seguramente ya están familiarizados, tienen un espacio vacío. Entonces, justamente es donde nosotros decimos, ¿cuál de estos dibujos va aquí? El manual dice, preguntándolo con una cara como de interrogación, como de manera muy, pues con muchos gestos, por cuando se tiene la recepción verbal por parte de nuestro paciente, pues bueno, da la instrucción verbal. Cuando no, se acompaña todavía más de gestos. En el caso de la forma A y B, no es realmente, sí tienen como baremos especiales para cada una. Sí, justamente también se utiliza el modelamiento y el moldeamiento. Antes de aplicar cada una de estas formas A y B, tienen 6 reactivos de entrenamiento. No importa si aplicas la forma A o B, eso es independiente.
Generalmente se aplica la forma A y la forma B generalmente se utiliza cuando se va a hacer una postevaluación, cuando quieres ver el resultado de un programa o cuando, por ejemplo, a veces pasa que aplicas la forma A y dices, es que no checa, a lo mejor este resultado no está bien, vamos a aplicar la forma B unos días después. Entonces son opciones de cuándo se utilizan estas formas de manera diferente. Pero bueno, independientemente de qué forma elijas, siempre tienes que aplicar los 6 ítems de entrenamiento previos. En estos ítems justamente es cuando se pueden hacer muchas aclaraciones, cuando podemos ver realmente si los chicos entendieron la instrucción. Si nosotros vemos que los chicos entendieron la instrucción, pasamos ya a los reactivos conforme nos indique cada versión 2 o 4 de los manuales. Pero si nosotros nos damos cuenta que los chicos no parecen comprender las instrucciones o lo que tienen que hacer en la prueba o están haciendo respuestas muy impulsivas, volvemos a aplicar los 6 reactivos de entrenamiento. Si después de esa aplicación de los 6 reactivos de entrenamiento no vemos que realmente esté comprendiendo la instrucción o lo que tiene que hacer, suspendemos la prueba sin calificar, porque nos damos cuenta que realmente, pues bueno, esta no es la prueba más indicada que nos permite evaluar realmente la capacidad intelectual de los chicos. Entonces, bueno, esas son como las cuestiones básicas para que ustedes lo tengan en cuenta. Y sí, justamente va muy acompañada la instrucción de gestos, de moldamiento. Entonces, bueno, es importante que también lo tengan en cuenta. La forma de calificación, vamos a tener aquí elemento umbral y elemento techo. Vamos a encontrar el umbral cuando tengamos 5 respuestas correctas consecutivas. Y el techo, en el caso del TONI 2, cuando tengamos, el techo, cuando tengamos 5 respuestas consecutivas erróneas. En el caso del TONI 4 esto cambia. En el caso del TONI 4 igual el umbral se queda con 5 puntuaciones consecutivas correctas, pero el techo es 3 puntuaciones erróneas en 5 reactivos consecutivos. Entonces, bueno, estas son como las 2 diferencias más importantes en la parte de corrección. Y la parte de que en el TONI 4, pues bueno, ya nada más se puede hacer la corrección en línea. Entonces, bueno, es una forma en la que también eso cambia. Por eso a veces le damos un poquito más de peso al TONI 2, porque pues bueno, a veces es un poquito más accesible. Y bueno, este es un ejemplo de cómo se obtiene la puntuación directa. Encontramos el elemento umbral, en este caso fue 5, las respuestas correctas entre el umbral y el techo, y en este caso nos damos nada más que uno se movió. Y de ahí vamos a pasar justamente por colocarlo en la parte de nuestro perfil principal, que tenemos nuestra puntuación directa. Buscamos los baremos y nos da un CI en este caso de 85. Aquí del lado derecho tenemos cuál es la clasificación o el nivel de desempeño que se le suele dar dependiendo del CI que vayan a tener. En este caso fue 85, se considera medio bajo. Y bueno, es lo que nos da un poquito una idea de cuál sería su CI si lo queremos ver en estas comparaciones de CI en las pruebas de inteligencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no por el momento. Solo confirmar justo que, pues bueno, van a ver como una frecuencia en el tipo de tarea cuando cambiamos la prueba. Ya lo veíamos, las Wechsler incluyen matrices, la que vimos con Adriana, que es Wechsler pero sin la parte verbal, es un conjunto de tareas, pero una que aparece es matrices. Y Tony 2, que realmente está enfocada en reducir toda la influencia del lenguaje para la valoración de estas habilidades, sigue siendo una tarea de matrices. Y pues bueno, la pregunta del millón es como, ¿y por qué esta tarea no? Teóricamente se ha visto que las habilidades que se requieren para la resolución de estas demandas, que es prácticamente lógica y razonamiento descontextualizado visual, estadísticamente correlacionan con el concepto de inteligencia. No es la única habilidad, ya quienes pues hayan repasado como esta parte del concepto de inteligencia, el factor G, también lo cristalizado y lo fluido, pues sabrán que pues, esto es muchísimo más amplio, pero este es un parámetro que muchas veces sostiene los aspectos intelectuales. Entonces, por eso vemos esta constante en muchas de las pruebas y sobre todo, pues bueno, es como la más pura, quitando toda la parte del lenguaje. Entonces, por eso siempre la vamos a ver reflejada. Y ya que hemos terminado de ver justamente el Tony, vamos a pasar con otra opción que puede ser, pues, llevadera en estos casos de sospecha de TEA,
en este caso es el RIAS, y pues prácticamente hablamos de una prueba que también nos ayuda a evaluar las habilidades intelectuales. Es importante que tomen en cuenta el bagaje teórico que existe alrededor del concepto de inteligencia, porque justamente esta prueba también vuelve a retomar los conceptos de inteligencia de Cattell, el famoso factor G, la parte de la inteligencia cristalizada y la fluida, y bueno, lo adapta a un esquema de una prueba. Esta prueba va desde los 3 años en adelante, prácticamente hasta los 94 años, y van a encontrar cierta similitud incluso con la Wechsler no verbal porque posee distintas tareas, son poquitas a comparación de una Wechsler, pero pues bueno, aquí en pantalla vamos a poder apreciar qué es lo que nos valoran a través del RIAS. Prácticamente tenemos un índice de inteligencia verbal, uno no verbal, y pues bueno, en la conjunción de estos dos índices podemos obtener el índice de inteligencia general, que es un parámetro de el coeficiente intelectual. Y algo extra que se puede extraer va a ser el índice de memoria general. En realidad, pues bueno, muchas veces nos centramos en el caso de TEA, pues en obtener por lo menos los primeros dos índices y la bondad en algunas ocasiones, sobre todo ya acercándonos a grado 2 y a veces en grado 3 que se puede llegar a aplicar, tal vez no obtenemos el índice de inteligencia verbal, lo cual nos imposibilita el índice de inteligencia general, pero por lo menos tendríamos el índice de inteligencia no verbal, que si bien no es el CI total, pues sí podemos considerarlo como un preámbulo, según la teoría, según el esquema de la prueba y según, pues bueno, nuestra área cognitiva, eh, cómo se están dando estos procesos de lógica y razonamiento y bueno, algunos otros aspectos. Eh, Aquí en pantalla estamos viendo, por ejemplo, lo que sería el perfil que se obtiene al aplicar este tipo de pruebas. Del lado izquierdo vamos a poder observar pues cómo se enlistan las tareas que pertenecen a esta prueba. Vean cómo tenemos una tarea de adivinanzas muy similar a las Wechsler, una de categorías, una de analogías verbales, que prácticamente son nombres distintos para tareas que se conocen de las Wechsler. Figuras incompletas, como también tienen que localizar algo que se encuentra en un estímulo visual que sí o sí tiene que estar presente, nada más que aquí obviamente lo omiten para que reconozca esa familiaridad de las particularidades. Y memoria verbal, además de memoria no verbal. En el caso de las tareas no verbales, fíjense cómo tenemos categorías y figuras incompletas. Nuevamente regresamos con esta lógica de tareas que reducen las exigencias del uso del lenguaje, de la motricidad incluso, que también ahí ya lo platicábamos con el Tony 2. Y pues bueno, en estos casos, repito, cuando tenemos un TEA grado 1, muchas veces podemos aplicar sin tanta complejidad y podemos obtener todos estos datos. Sin embargo, en el caso de TEA grado 2 y a veces 3, nos quedaríamos con lo no verbal. Podríamos optar por aplicar también las verbales, pero si vemos que estas están muy impedidas y que hay mucha dificultad para lograrlo, pues prácticamente que se descontinúe enseguida, pues bueno, lo tomamos en cuenta, lo podemos reportar efectivamente, sobre todo, pues bueno, al decir que se descontinuó prácticamente al iniciar. Y por lo tanto, la información que es más valiosa para el informe va a ser la no verbal. En estos casos, y lo bonito de este perfil es que como pueden observar en la parte inferior de las sumatorias de las pruebas, es que después de obtener las puntuaciones naturales y convertirlas a estandarizadas, pues bueno, estas puntuaciones sumadas nos dan una puntuación estandarizada T, que ya tenemos incluso un contraste directo, ¿no? Donde tenemos una media y desviación estándar. Y pues bueno, a su vez estas puntuaciones estandarizadas todavía se transforman en un índice que también tienen una media y una desviación estándar, que pues ven aquí como es el 72. Recordemos, en puntuaciones T la media es de 50 y desviación estándar de 10, entonces todo lo que cae entre 40 y 60 es adecuado. Y en el caso de los índices, pues bueno, a veces tenemos restricciones con pruebas, pero esta prueba sí maneja una media y desviación estándar
respectivamente de 100 y de 15. Entonces, todo lo que cae entre 85 y 115 es adecuado. Entonces, vean cómo aquí lo llamativo es que tenemos estos parámetros y no nada más eso, sino que también conservamos un aspecto estadístico que ya veíamos con los Wechsler, que es el intervalo de confianza y pues el rango percentil. Y bueno, esto ya es extremadamente benéfico en caso de que no podamos aplicar la Wechsler original, no tengamos al alcance la Wechsler no verbal. Esta puede ser una solución. Y pues si ya ni esta nos queda como tan adecuada, porque pues digamos que se imposibilita alguna de las dos subpruebas, sí pasaríamos con el Tony 2 o el Tony 4, dependiendo la accesibilidad que ustedes tengan con estos recursos. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta respecto a esta prueba. Lo importante también es demostrarles que hay distintas opciones para valorar, pues bueno, en este caso un mismo constructo, que es la parte intelectual. Respecto a la prueba, no, todo bastante claro. También hace un momento que preguntó la maestra Michelle, bien con la Tony 2. Solo que tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un paciente en el que tengo prácticamente la certeza de que es un TEA, pero aparte hay como, bueno, es que me pasó con este paciente, ayer entregué mi caso clínico y el maestro me decía con las interpretaciones que yo daba, que era probable que tuviera discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un paciente con TEA y que aparte exista una comorbilidad con una discapacidad intelectual? ¿Cómo elijo las pruebas o me baso con lo que acaban de mencionar? Por ejemplo, decir, es difícil, a lo mejor tengo un TEA grado 2, pero quiero saber también si hay una comorbilidad con una discapacidad intelectual. Aplico un Tony 2, eso sería funcional. Estoy revuelto, no sé cómo hacer la pregunta, pero no sé si me entienden. Por ejemplo, aquí sí, lo llamativo es que muchas veces puede suceder esto, que tenemos comorbilidades entre los trastornos y prácticamente uno tiene que ir sensando la situación. Tú empiezas con una propuesta inicial de Wechsler, partes de ahí, resulta que no da y entonces cambias la prueba. Tal vez puede ser la Wechsler no verbal o incluso esta, el RIAS, y también resulta que nomás no te está dando, incluso no puedes obtener las puntuaciones estandarizadas porque se imposibilita alguna subprueba. Eso te está confirmando estadísticamente que, bueno, se compromete mucho el trabajo y también al mismo tiempo que el menor está teniendo tantas dificultades que probablemente pues la prueba también le está quedando grande. Entonces te vas con la siguiente opción que es Tony 2 o Tony 4 y si esa tampoco le está logrando, muy probablemente ya está cumpliendo criterios para las dos entidades. Aquí, ojo, tendríamos que irnos a la parte de, checar si es una comorbilidad o cuál es cuál es de las dos entidades. En este caso hablaríamos de un diagnóstico diferencial. ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos evaluar, obviamente, todo el resto del perfil cognitivo y, obviamente, conductual, emocional del paciente. Cuando ya tengamos todos esos demás datos, por ejemplo, que no nada más no logró las pruebas de inteligencia, sino que también presenta todo el cuadro clínico que se describe del TEA, pero aparte de eso también se describe en el caso que estás evaluando todo lo que aparece en los criterios de DI, muy probablemente está coincidiendo con esa comorbilidad. Entonces, si te das cuenta, sí tenemos los instrumentos, pero nosotros internamente tenemos que ir viendo cómo fui descartando las opciones, qué está cumpliendo el paciente, si las dos entidades descritas en la teoría las está reuniendo el evaluado, entonces va por ahí. O sea, es como muchas veces dicen, no, bueno, sí, ladra, tiene cuatro patas, tiene una cola, tiene hocico, pues creo que es perro, entonces va en función de eso. Todo lo que tú ya fuiste descartando te está confirmando y tal vez el instrumento, pues bueno, no tiene ese parámetro estadístico tan certero, pero ya te lo está confirmando. Tal vez no del coeficiente intelectual, pero otras pruebas que se aplican también te lo confirman, como por ejemplo el caso del ABAS, que hablamos de conducta adaptativa. Bueno, creo que más adelante lo vamos a ver también para estos diagnósticos.
pues no es algo que ejecute el paciente, sino que te lo dan los informantes. Y este es un criterio sí o sí diagnóstico que aparece en los manuales de trastornos. Entonces, es un parámetro, hay que juntar el resto de parámetros por la evaluación directa con el paciente y la evaluación ecológica por los informantes. No sé si eso ayuda un poquito, Anastasio. Y Y también, bastante, maestro. Muchas gracias. sí, y por ahí creo, Adri. Eso último que mencionas, Miguel, es bastante importante esta parte de la funcionalidad, porque en ocasiones los síntomas propios del autismo pueden hacer que no responda de la manera en que nosotros esperamos en una prueba, ¿no? Y podríamos llegar a cometer como el error o el sesgo de decir, ah, bueno, pues es que a lo mejor, como no la comprende, pues a lo mejor no tiene la inteligencia necesaria, ¿no? Para cubrir las expectativas de una prueba que está diseñada para niños de su edad. Sin embargo, pues si no consideramos la parte de la funcionalidad, pues ya nos estamos quedando posiblemente con un diagnóstico erróneo o con una observación errónea, porque justamente puede que el niño, esto me recuerda mucho a algunos casos que llegué a ver, o sea que en las pruebas pues no por X y Y, por la falta de lenguaje, no sé, por mil cosas, no daban una, pero en la parte funcional pues lograban adaptarse relativamente, o sea, con todo y autismo, lograban tener conductas adaptativas que le ayudaban a desenvolverse en la vida diaria, ¿no? Dependiendo del nivel de conducta adaptativa que tenga, porque bueno, puede tener habilidades que son muy básicas, pero a lo mejor otras que son un poquito más complejas, como las instrumentales, no las tiene. Y pues eso también es un criterio, ¿no? Dependiendo también de este nivel de adaptación a nivel funcional, pues es que podemos determinar si además de autismo se trata de discapacidad intelectual. Cabe destacar que también cuando estos dos están presentes, generalmente son de muy difícil manejo, ¿no? Son, por ejemplo, cuando es solamente autismo, te enfrentas sobre todo si es autismo profundo o demás, te enfrentas a pues a muchas trabas, ¿no? Como evaluador o como persona que va a intervenir, porque a veces, son de difícil manejo por X y Y, ¿no? O sea, porque no se pueden comunicar, no pueden comunicar sus necesidades, son personas que a lo mejor tienen muchas rabietas, etcétera, ¿no? Entonces, el manejo es difícil, pero si a eso adicionalmente le añades una discapacidad intelectual, también el manejo y la evaluación y demás son muchísimo más complicados. Entonces, a veces eso también es un indicador, ¿no? De todo esto, ¿de acuerdo? Sí, y es un aspecto que muchas veces se va explorando, una, en la historia clínica porque te lo están describiendo, y dos, tú mismo cuando estás evaluando. O sea, cuando tú estás aplicando la prueba y te das cuenta que nomás no da el ancho, que por más que le gesticulas, por más que tal vez expandes las palabras al momento de dar la consigna y nomás no, ya te está confirmando en tu, por así decirlo, ojo clínico que algo sí está fallando y que pues por algo no está logrando algo diseñado para su edad. Entonces, pues, eso puede ser una guía. La otra, repito, ir haciendo como un checklist de si va cumpliendo criterios acorde, por ejemplo, a TEA o si va cumpliendo criterios acorde a TEA más los que se esperarían en una discapacidad intelectual. Y justamente esto último que mencionaba Adri también es bien valioso. O sea, cuando te enfrentas a esta comorbilidad es más discapacitante para el menor. O sea, mínimo los TEA tienen ciertas estrategias. Ujú. Por lo menos utilizan a mamá como mamá o papá, depende del cuidador, para que Ok. solucione ciertas necesidades, pero en discapacidad intelectual a veces ni eso, o sea, no son capaces ni de comunicar lo que requieren. Y por eso esta parte de la conducta adaptativa, pues bueno, puede ser más benéfica al momento de hacer este diagnóstico diferencial. Pero lo que tenemos que hacer es prácticamente toda investigación, una investigación profunda con la evaluación para ver si coinciden criterios o no. Muy bien, por ahí estás. Otra vez, sí, yo. Aprovechando que estoy solo. Bueno, que está Lucero, perdón. Tengo muchas dudas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi evaluado le apliqué las pruebas y, por ejemplo, la mamá me mostraba imagen donde era la maestra, iba a preescolar, está la maestra, los alumnos y mi evaluado, ¿no? O sea, punto y aparte, ¿no?
Entonces lo valora el neurólogo, lo diagnostica y le da medicamento, le da Notril y risperidona. Entonces, yo lo valoro cuando apenas le hacen la administración del medicamento. El paciente, mi pacientito, responde muy bien. Entonces me manda, después de hacer la interpretación, la aplicación de pruebas, y me manda apenas el día de antier, imágenes. Y ahora veo a mi evaluado sentado en una mesita con todos los niños y participando en actividades. La pregunta es, yo ya apliqué pruebas antes de el Notril y la risperidona. ¿Puedo volver a aplicar pruebas ahora después de la administración del medicamento para descartar lo que ayer me hacían la observación de esa posibilidad de una discapacidad intelectual? Porque a lo mejor como autista ya lo puedo tener clasificado, pero ¿puedo volver a aplicar pruebas? ¿Cuánto tiempo después de la evaluación anterior puedo volver a aplicar pruebas? Ok, sí, definitivamente puedes hacer una revaloración. Aquí me estás diciendo que le dieron un antipsicótico, ¿y qué otro? Le dieron Notril y la risperidona. Risperidona, ok. Sí, en realidad a partir de los 3 meses tú ya podrías estar haciendo una revaloración aproximadamente. Incluso si, por ejemplo, si te salió muy mal en la primera valoración, vamos a decirlo así, podrías intentar incluso con las mismas pruebas. Ojo, a lo mejor esto es contradictorio con lo que han dicho, ¿no? De, ay, no se debe aplicar tan pronto. Pero si tú estás observando una conducta completamente diferente, ¿no? Y que dices, no, pues es que a mí me había salido horrible en las pruebas, ni siquiera las puedo aplicar bien y demás, sí podrías aplicar las mismas pruebas ya después del medicamento, aproximadamente unos 2, 3 meses después, para ver pues más o menos cómo ha reaccionado y cómo responde ante las tareas, ¿no? Entonces sí, a partir de eso podrías hacer una revaloración sin ningún problema. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Pasamos ahora de inteligencia, nos vamos a ir a la parte de la comunicación. Y en este caso vamos a hablar justamente de cuando obtenemos un perfil muchísimo más amplio a nivel cognitivo de las habilidades del evaluado. Que me quedé ahorita con la parte de la inteligencia, nada más para complementar lo que decía Adri. Sí es súper importante hacer las revaluaciones porque también lo que en mi caso he observado es que a veces avanzan mucho con las intervenciones los chicos, al grado de que con una intervención de 6 meses ya a veces no reconoces el avance, una por el desarrollo, otra por intervenciones. El desarrollo a veces nada más pasa con niños que no necesariamente tengan TEA, pero a veces hay cambios muy importantes por el tipo de estimulación que tienen. Entonces sí es súper importante hacer revaloraciones. Pero bueno, ya en otra parte. Vamos a empezar ahora justo con lo que mencionaba Miguel, esta parte del perfil general más enfocado a la parte neuropsicológica, cuando tenemos oportunidad de hacer este tipo de evaluaciones, cuando también le vemos que puede ayudar a contribuir a algún tipo de diagnóstico y para enfocarlo hacia una intervención específica, pues bueno, es muy pertinente utilizar este tipo de pruebas. En este caso vamos a hablar del ENI2, que es Evaluación Neuropsicológica Infantil. Esta es una batería muy completa. Es una batería que va a evaluar diferentes procesos que ahorita vamos a irlos mencionando. Y es una batería cuya edad de aplicación es de los 5 a los 16 años. Es una batería, como mencionaba, muy amplia y por ende tiende a ser un poco tardada. Generalmente el tiempo de aplicación es de aproximadamente 3 horas, pero a veces es más. También depende mucho de las condiciones de los chicos. Como es muy larga, pues a veces necesitan más tiempo para descansar, a veces hay que recortarlas y pasarlas de 2 a 3 sesiones, entonces ahí es mucho ojo clínico, honestamente, pero nos da mucha información. Los procesos que en general evalúa la ENI2 son aspectos construccionales, memoria, percepción, lo que es el lenguaje, habilidades metalingüísticas, los aspectos de habilidades académicas que es lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, atención, habilidades conceptuales, funcionamiento ejecutivo, lateralidad manual y signos neurológicos blandos. Entonces, bueno, estos son todos los procesos que evalúa la ENI y eso, como mencionamos, ayuda a evaluar una gran variedad de procesos de manera muy específica.
una ventaja muy importante que tiene esta prueba es que está estandarizada para la población mexicana, nos ayuda a obtener un perfil neuropsicológico bastante completo y justamente nos da la oportunidad de tener un análisis cuantitativo y cualitativo del desempeño de los chicos. Entonces, realmente, si ustedes consideran que es una prueba que puede ayudar a recolectar información importante para el diagnóstico e intervención de sus pacientitos, pues bueno, y más que recomendada. No en todos los casos se puede aplicar, pero bueno, en los casos que ustedes lo crean pertinente es una muy buena opción. Está la parte de calificación. Bueno, aquí es nada más como para ilustrar cómo se hace la calificación. Tiene baremos mexicanos, como mencionábamos, los encontramos aquí con sus aspectos de edades y sus puntuaciones naturales pasadas a puntuaciones escalares, a puntuaciones T y ya los percentiles. Entonces, bueno, a partir de nuestras puntuaciones es que nosotros vamos obteniendo todos estos percentiles que nos ayudan justamente a tener una idea en qué, pues, en qué nivel de desempeño se están desarrollando nuestros pacientitos. En donde a lo mejor es necesario un poquito más de intervención, qué habilidades a lo mejor están bien desarrolladas, qué habilidades requieren un poquito más de apoyo, cuáles tienen algunas deficiencias que es importante trabajar desde que se identifican. Entonces, bueno, es bastante útil para esta evaluación muy general de aspectos neuropsicológicos. Exacto, y bueno, una ventaja enorme es que, como lo vimos en sesiones pasadas, tenemos todo un perfil descrito frecuentemente en el caso de TEA, grado 1, grado 2, grado 3, y pues bueno, lo que nos permite la prueba es ir haciendo pues prácticamente la corroboración de, si se describe que fallan, por ejemplo, en atención, en las tareas diseñadas de la ENI que tienen que ver con atención, pues está fallando, o por el contrario, ¿no? En el grado 1, ¿qué tipo de habilidades se encuentran dentro del rango normal o por arriba, como es el caso del lenguaje, que pues podríamos incluso allí indagar cualitativamente cómo es el uso de palabras de alta frecuencia en el lenguaje del menor, si estas son justamente lo común o pues son muy técnicas o rimbombantes, por ahí diría. Sí. Otra de las baterías. Complementar bien, pero que también a veces es muy útil, sobre todo en casos en los que son chicos. Recordemos que es un espectro muy amplio, el que tienen habilidades que están incluso con un desempeño más desarrollado de lo esperado, ¿no? Entonces también eso ayuda para identificar pues cuáles son sus fortalezas personales y de las que se puede agarrar para ir trabajando en las demás o hasta enfocar a alguna profesión o algo que ellos decidan hacer, ya en el caso de chicos a lo mejor un poquito más como en edad adolescente, adulta. Sí, justo esto último que mencionabas también, recordemos que muchas veces el propósito de la evaluación no nada más es confirmarnos un diagnóstico, sino también pasar a la intervención y entonces al ir confirmando que existen fortalezas y debilidades, pues muchas veces los planes de intervención se agarran de fortalezas para saber por dónde empezar ciertas intervenciones. Y lo veíamos también en la primera sesión con Adri. Obviamente, aunque la literatura a veces lo describe como un bloque completote de grado 1, grado 2, grado 3, independientemente del grado donde se posicionen, las habilidades cognitivas pueden distar muchísimo, atención al lenguaje, memoria, habilidades ejecutivas. Entonces, pues es importante tener bien descrito, bien evaluado todo el perfil cognitivo del menor. Bueno, una de las pruebas que también se pueden estar empleando y que también la ventaja enorme es que se tienen baremos para población mexicana es el Neuropsy. La única situación es que el Neuropsy está más enfocada a evaluar primordialmente procesos atencionales, de memoria y de funcionamiento ejecutivo. Esta prueba, pues bueno, va de los 6 a los 85 años, entonces tenemos un rango amplio de edades. Para los más pequeñitos, tal vez tendríamos que bajarnos con otro tipo de pruebas, pero bueno, ya hablaremos de algunas más adelante. El tiempo de aplicación aproximado de 50 a 90 minutos. Esto va a distar mucho dependiendo la ejecución del paciente, no tanto de nosotros. Y pues bueno, tenemos que es una prueba que se aplica de manera individual, tiene distintos recursos o materiales. Actualmente va en la versión número 3, que entre la 2 y la 3 no hay cambios más que a nivel estadístico y a nivel de generación de los perfiles de ejecución del desempeño del paciente. Estamos hablando de una batería que nos evalúa prácticamente
distintos procesos a través de 27 subpruebas. Aquí tenemos clasificadas las funciones que se están evaluando y pues bueno, los acompañan el número de las pruebas que estarían registrando la información, como es el caso de orientación. Tenemos algunos aspectos de retención de dígitos en progresión que se trata de la atención, retención de dígitos en regresión que se trata de memoria de trabajo, codificación que es un nivel de memoria, una fase de memoria, perdón, formas de categorías, perdón, formación de categorías que tiene que ver con esta parte ejecutiva, la abstracción, la parte semántica de la información. Detección visual, funciones de evocación. La primera tiene que ver más con aspectos de atención selectiva, la segunda tiene que ver con la otra etapa de la memoria. Y lo bonito de la memoria es que tenemos tanto la modalidad visual como la verbal. Tenemos cubos en progresión y regresión, que son las modalidades visuales tanto de atención como de memoria del trabajo de manera respectiva. Detección de dígitos, que es atención auditiva, atención selectiva auditiva. Series sucesivas, que es un proceso tanto de atención como de seriación, que es más ejecutivo. Tenemos fluidez verbal y no verbal, que prácticamente estamos hablando de un proceso ejecutivo en su modalidad que requiere de aspectos semánticos y también de aspectos visuales. Y bueno, tenemos otros dos elementos que es funciones motoras, que muchas veces pues también nos permite corroborar cómo nos está dando la motricidad gruesa y la motricidad fina, acompañados de un componente de control inhibitorio motor. Y por último, el STRUC, que es una tarea de funcionamiento ejecutivo, o más específicamente control inhibitorio, pero en su modalidad más cognitiva. ¿Ok? Aquí vemos en pantalla un perfil que regularmente se obtenía en la versión número 2. Repito, en la versión número 3 se agrega un conjunto de columnas, pero son parámetros como más matemáticos. Tienen que ver, si no me equivoco, en algunos casos con un poquito de velocidad de procesamiento, pero bueno, no dista mucho en el ejemplo que les ponemos en pantalla. Vean cómo nosotros en el caso de TEA, pues tenemos que poner mucha atención sobre todo, no es que es únicamente, a los aspectos atencionales, a los de memoria de trabajo y obviamente a los de funciones ejecutivas, que estos son los que más se describen en la literatura, que a veces pueden estar o comprometidos o incluso dentro de los parámetros normales. Entonces ahí cuando estemos generando el gráfico, pues hay que poner mucha atención porque nos permite detallar más ese perfil cognitivo del paciente evaluado. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con esta parte del neuropsi, del perfil. Hola, ¿qué tal? Bonito día. Tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de neuropsi, ¿sería recomendable aplicarlo solo? Es que me salta siempre me ha saltado esta parte de si aplico un ENI, pues para mí ya es como sale sobrando un neuropsi, o sea, porque pues el ENI trae todo esta parte. Entonces, ¿en dónde me recomendarías o aconsejarías que aplique un neuropsi si no estoy aplicando ENI, por ejemplo? Por ejemplo, ahí en el caso de si tú empezaste por el ENI y como bien lo dijiste, la ENI ya te recupera como muchas tareas que se evalúan en el neuropsi, pues no tendría tanto caso aplicar el neuropsi, porque ya tienes tareas de atención, de memoria y de funcionamiento ejecutivo en la ENI. En caso, por ejemplo, de que tal vez le hicieron una evaluación hace poquito y utilizaron la ENI, pero tú no sabes tal vez si fue la mejor evaluación que se pudo hacer, para no quemar doble cartucho utilizando la misma prueba que ya le aplicaron hace poco, tal vez, pues te pasas al neuropsi. Pero pues bueno, esto va a ser muchas veces en función de lo que tengas a la mano, me refiero a probablemente tienes más accesible la ENI y es muchísimo más amplia, pues mejor aplícala. Y en el caso del neuropsi, pues si la tienes a la mano, pero aparte tu paciente ya sobrepasó el rango de edad de la ENI, que son los 16 años, pues puedes irte más con el neuropsi. Igual esta parte de la revaloración o de evaluar por primera vez tú como nuevo especialista al que van a estar consultando, pero anteriormente le aplicaron la ENI hace 2 meses, hace un mes, pues mejor te pasas con neuropsi. No sé si eso ayuda un poquito, Nidia. Sí, mucho. Muchas gracias. Sí, no sé si Adri o Mitch quieran agregar algo a este último punto.
No, pues justo eso que decías que, bueno, por edad, bueno, llega un momento en donde la ENI ya no es lo más utilizable, ¿no? Y les decía que pues les pueden llegar gente pues adulta, ¿no? Si ustedes llegan a ver eso, pues obviamente será una mejor opción aplicar Neuropsy para obtener un perfil en vez de una ENI. Aunque también, por ejemplo, si ustedes ya tienen tiempo con un paciente, imaginemos que es un paciente adolescente, un paciente niño, y ustedes ya saben o identifican bien cuáles son las áreas, ¿no? Donde estuvo mal, en algún momento a lo mejor le aplicaron la ENI o cualquier otra prueba neuropsicológica para obtener un perfil. Y ustedes ya saben que donde más pues llega a tener dificultades, a lo mejor es funciones ejecutivas o atención o memoria específicamente, entonces a lo mejor en revaloraciones subsecuentes, pues se pueden ir directamente a esos dominios, ¿no? Y pues se da la coincidencia de que en Neuropsy pues se valora justamente esos dominios, atención, memoria y funciones ejecutivas. Si ustedes ya saben por default que todo lo demás en realidad no le va mal, entonces pues también pueden optar por este tipo de prueba, ¿no? Pero eso sobre todo si ustedes ya conocen el perfil y ya de antemano saben que lo demás pues no es tan susceptible pues de cambios, ¿no? O sea que pues ya saben que está estable, ya saben que no hay disfunción en otras áreas, entonces se pueden ir directamente a estas, ¿no? Generalmente es en esos casos. Pero sí, no es necesario de que todas las pruebas que les estamos mencionando, no es necesario que apliquen todas. Estamos dándoles opciones, ¿no? En caso de que, bueno, por X o Y la ENI no es opción, bueno, el Neuropsy es otra opción, ¿no? Entonces, esto es más para que tengan como opciones para elegir, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ahora nos vamos de lleno con el lenguaje y vamos a empezar con esta prueba o este test. Bueno, pues justamente el aspecto del lenguaje es una parte pues muy importante que generalmente se evalúa en el caso de los de sospecha o de los tipos de TEA. Hay muchas pruebas que se pueden utilizar y realmente las pruebas que se van a utilizar van a depender mucho de lo que se necesite evaluar de cada chico. Hay chicos que a lo mejor es un aspecto más, a lo mejor más de pronunciación, otro será un aspecto más completo de lo que es este lenguaje. En este caso, pues nosotros sugerimos o vamos a presentarles lo que es el test signos de aptitudes psicolingüísticas. Esta es una prueba que se aplica al rango de edades de 3 a 10 años. El objetivo de esta prueba es hacer una evaluación de las funciones psicolingüísticas implicadas en el proceso de comunicación. Entonces, la ventaja de esta prueba es que incluye tanto elementos verbales como aspectos visuales para evaluar justamente el proceso de comunicación. Los materiales, bueno, están aquí, que es un manual, 2 cuadernos de estímulos, un cuaderno de anotación, plantillas transparentes y un cronómetro. Ahorita les vamos a presentar cómo es que se está estructurado, de qué se compone. Se va a componer de, bueno, me parece que son 12 subpruebas, pero aquí bueno, estamos 11, que van a tener justamente especificado el canal en el que se está transmitiendo la información, el proceso y el nivel. En este caso, pues bueno, aquí están ilustradas las 11 subpruebas, que son comprensión auditiva, comprensión visual, memoria secuencial visomotora, asociación auditiva, memoria secuencial auditiva, asociación visual, integración visual, expresión verbal, integración gramatical, expresión motora e integración auditiva. Entonces, bueno, lo que hace a lo mejor un poquito diferente esta prueba a las demás del lenguaje es que va justamente a involucrar no solamente el canal auditivo vocal, sino también el visomotor, porque también va a pedir que se haga cierta manipulación o cierto trazo de algunas figuras. Entonces, bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que es una prueba que nos da más información que a lo mejor una que solamente utiliza una modalidad auditivo-vocal. Otra prueba que también recomiendo, puede ser muy útil, sobre todo cuando estamos evaluando a chicos con posible TEA o ya con diagnóstico de TEA, es el Peabody Test de vocabulario en imágenes. Esta es una prueba que se aplica a niños de 9 años y medio a 90 años. Tiene un tiempo de aplicación súper reducido, es una prueba realmente bastante rápida. Se calcula que son entre 10 y 20 minutos y el objetivo de esta prueba es evaluar el nivel de vocabulario receptivo y hacer un screening de la aptitud verbal, justamente, bueno, también como es un screening y como es un aspecto muy específico del lenguaje, pues tiende a ser muy rápido. Para los materiales necesitamos el cuaderno de estímulos, la hoja de anotación y el manual.
Esta prueba va a consistir en una serie de reactivos que van a tener 4 estímulos. En estos se le van a presentar al paciente y el evaluador va a preguntar, va a variar mucho la pregunta, están graduados a nivel de dificultad, dependiendo de la comprensión que se requiera del chico o bueno, en este caso sí es del chico o del adulto, para poder identificar cómo está su vocabulario receptivo. En este caso, bueno, no me acuerdo bien cuál era la pregunta en esta, pero son preguntas como, por ejemplo, se presentan varias llaves echando chorros de agua y se pregunta, bueno, ¿cuál de estas llaves gotea, no? O ¿qué es gotear? Y hay unas que traen el chorro así fuerte de agua, como una manguera, y uno que trae como un grifo ya como justamente con las gotitas. Y bueno, ese tipo de reactivos nos ayuda como justo a identificar qué tanto del vocabulario se está identificando de una manera que es rápida y que utiliza justamente aspectos visoespaciales, bueno, visuales, no sé, perceptivos. No sé si Miguel y Adri quieren agregar algo más. ¿No? Ok, bueno. Bueno, realmente el área del lenguaje es muy amplia, realmente nos podríamos echar hasta una sesión completa de todas las posibles formas de evaluar lenguaje en autismo y de todas las pruebas que se llegan a utilizar, pero estas son como algunas recomendaciones de algunas pruebas que se suelen utilizar y que nos dan información importante respecto al lenguaje. Algo Ahorita que vamos. destacar es justo como lo que hemos visto a lo largo de evaluación. Muchas de estas baterías ya tienen un componente de lenguaje. Para no ser repetitivos, pues obviamente no las vamos a volver a mencionar, sino tan solo piensen en el Batel que ya veíamos tiene su apartadote de lenguaje. También pensemos en las de ahorita, incluso de inteligencia, pues tienen un componente verbal que directamente no es el nombre del lenguaje, pero se requieren las habilidades del lenguaje para solucionar esas demandas que les ponemos en las tareas. Entonces, en realidad, estas dos que nos presenta Mitch, pues son específicas del lenguaje receptivo o expresivo o expresivo, y las otras que ya hemos visto también pueden tomarlas en cuenta cuando quieran explorar el lenguaje. Sí, justamente. Bueno, pues vamos a pasar ahora a al siguiente proceso, que va a ser funciones ejecutivas. Y Gracias, Mitch, perdón. De igual forma ha descrito bastante amplia la parte de la evaluación de funciones ejecutivas, específicamente en los perfiles TEA. Vamos a ver que aquí tenemos, pues bueno, una disyuntiva bien importante, que obviamente va a estar comprometida por la variable que veíamos hace unos segundos, que es el lenguaje. Si hay lenguaje o las habilidades mínimas del lenguaje que se esperaría requeridas para ciertas pruebas de funcionamiento ejecutivo, las podemos aplicar. Si está tan comprometido el lenguaje, queda extremadamente a reserva aplicar las pruebas de funcionamiento ejecutivo, sobre todo las que tienen mucha demanda de lenguaje. Aquí en pantalla están viendo, por ejemplo, una de las más solicitadas, que es el Wisconsin Card Sorting Test. Y pues bueno, en esta el paciente tiene que elaborar pues ciertas hipótesis de clasificación de las cartas que le damos para vincularla con 4 posibles opciones que son tarjetas estímulo, ¿ok? Prácticamente es una prueba que se aplica de los 6 años, 6 meses hasta los 89 años, 11 meses. Hay una ventaja y desventaja con esta prueba. La ventaja es que solamente es una consigna. La desventaja es que es de las consignas como más groseras que pueden existir en las pruebas de funciones ejecutivas, porque es grandota, lo cual requiere, pues bueno, o buenas habilidades de memoria a corto plazo, incluso un poquito de memoria de trabajo, porque pues de por medio la consigna no te da tanta información. La persona tiene que generar las hipótesis en función de su propio desempeño y tiene que ir modificando su desempeño dependiendo de la retroalimentación que le da el aplicador. Entonces, pues bueno, aquí estamos poniendo una prueba clásica que nos evalúa la flexibilidad cognitiva, la generación de hipótesis, secundariamente otros aspectos, como es el caso de control inhibitorio, pero bueno, es primordialmente de flexibilidad cognitiva y puede ser una opción siempre y cuando el lenguaje esté adecuado en sus pacientes. Si no, mejor no la consideren en su batería. Otra de las pruebas clásicas que tenemos para evaluar funcionamiento ejecutivo y más particularmente el control inhibitorio en su modalidad
cognitiva es el famoso STRUP. En esta prueba, pues bueno, se presentan 3 láminas sucesivamente. Primero empezamos con una donde aparece un listado de palabras, 100 palabras si no me equivoco, están colocadas en columnas y el paciente tiene que leerlas lo más rápido que pueda. Si se equivoca, tenemos que detener y que lea correctamente la palabra, y esto lo tiene que hacer en un lapso específico de tiempo, que son 45 segundos. Y bueno, eso sería la primera lámina. La segunda tiene que denominar el color en el que aparecen unos grupos de taches. Y la tercera lámina tiene que hacer la denominación del color de la tinta en la que aparecen las palabras, que mezcla justamente las palabras de la primera lámina con el color de la tinta de los grupos de los taches de la segunda lámina. Entonces, en realidad, en esta última lámina lo que se tiene que hacer es que el paciente tiene que inhibir la respuesta automatizada, que es la lectura, para dar paso a una respuesta diferente, que sería denominar el color de la tinta. Y esta tarea, bueno, esta prueba va a tener la misma condicionante que veíamos con el Wisconsin. Si no hay lenguaje, no es una prueba que puedan aplicar. ¿Por qué? Porque el lenguaje es prerequisito incluso para la parte de la lectura. En algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que, pues bueno, el lenguaje está de cierta forma comprometido, no es lo más adecuado. Les aplican STRUP a los pacientes y resulta que les va muy bien en el STRUP. Pero hay una situación que puede suceder aquí, que es el famoso también falso efecto Stroop. Cuando no hay una adecuada lectura, pues es más fácil denominar colores. Entonces no estás inhibiendo algo automatizado, que es la lectura. Por eso salen tan bien. No es que esté súper bien el control inhibitorio, sino que pues al no ser la lectura algo que ya tienes automatizado, no te causa complejidad denominar los colores. Por eso se da esto. Entonces tenemos esa condicionante del lenguaje antes de aplicarla. Y bueno, me voy a saltar también un poquito, tal vez aquí ya no incluimos otra diapositiva, como es el caso de las tareas de memoria de trabajo, porque bueno, hemos visto en otras pruebas, como por ejemplo ahorita que mencionábamos en Neuropsy, que tenemos algunas tareas de memoria de trabajo, como es esta parte de los dígitos en regresión o los cubos en regresión. Tenemos la modalidad verbal y la modalidad visual, y pues justamente lo mismo vamos a tener en esas tareas. Si no hay compromiso del lenguaje, perfecto, las aplicamos. Si sí, pues sería complejo extraer los datos de ahí porque, pues bueno, es un prerequisito. Ahorita yo les... Nada más te interrumpo tantito ahí, Miguel, para hacer una acotación. En cuanto a eso del lenguaje, sobre todo haciendo énfasis en el comprensivo o receptivo, porque en ocasiones hay pequeñitos que sí pueden tener como pues esta dificultad en el lenguaje a nivel expresivo, ¿no? O sea, que a lo mejor no comunican, que a lo mejor no hablan, etcétera. Pero si nosotros durante la evaluación, la entrevista y demás nos damos cuenta que el niño de todas maneras sí comprende, hay muchas de estas pruebas que pese a que el lenguaje no está 100% conservado, sí podemos aplicar. Solamente cerciórense de que la comprensión esté lo suficientemente conservada para que ustedes tengan la capacidad de decidir si sí aplican o si no aplican, ¿de acuerdo? Nada más para que tengan presente que, bueno, las pruebas que no impliquen habla o que no impliquen respuestas verbales, como puede ser, por ejemplo, el Wisconsin. En realidad el Wisconsin solo implica una respuesta motora, ¿no? El niño o la persona tendría la tarjeta y la clasifica. No es necesario que hable, en realidad, ¿no? Para el Stroop, pues tampoco. Técnicamente lo que tienen que hacer, pues pertenece a otro tipo de actividades que no son meramente verbales, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, la parte, podemos prescindir hasta cierto punto de la parte expresiva, siempre y cuando la comprensiva sí esté conservada, ¿vale? Nada más para hacer ese énfasis. Y también algo relevante a mencionar aquí es que cuando checamos que justamente la comprensión pues está lo más adecuado posible, o por lo menos para ejecutar este tipo de tareas, sí las podemos aplicar. Y obviamente incluso, y pasando al siguiente punto, tenemos algunas adaptaciones de estas tareas, no que quiten, digamos, complejidad de la demanda, sino que están más ajustadas para las propiedades incluso de la edad. Algunas tareas
que ahorita describí de funciones ejecutivas están en el Neuropsy. Hay baterías específicas de funciones ejecutivas, incluso más apropiadas para ciertos rangos de edad, como es el caso del BANFE, que es para escolares y adolescentes adultos, y en el caso de la BAMPE, que es para preescolares. Entonces, ya tenemos estas baterías como opción al momento de querer aplicar pruebas que nos hablen de su funcionamiento ejecutivo. Y que bueno, también tienen adecuaciones, por ejemplo, el Wisconsin, en la ENI, que aquí no lo puse, pero la ENI, que también tiene este componente grandote de funciones ejecutivas, tiene una adaptación del Wisconsin donde quita algunos elementos como una carta estímulo, reduce la cantidad de tarjetas a manejar. Entonces, pues bueno, pueden ser opciones que también ustedes tengan a la mano y siempre y cuando corroboren esto que también mencionaba Adri. No sé si hay alguna duda, algún comentario extra con cuestiones ejecutivas. Una cosa más que, bueno, también lo mencionaremos un poquito más adelante cuando veamos la parte de, bueno, las generalidades de los tipos de intervenciones. También hay que considerar que estas son pruebas que si bien están destinadas a, pues, valorar la parte ejecutiva, ¿no? Flexibilidad cognitiva, inhibición, etcétera. Hay ocasiones en que, pues, salen bien, ¿no? O sea, salen muy bien en estas pruebas y podemos caer como en el error de ya determinar, bueno, el niño tiene muy buena inhibición porque salió bien en el Stroop. El niño tiene muy buena flexibilidad cognitiva porque salió bien en las tareas tipo Wisconsin. Pero vemos su vida real y vemos que el niño es rígido, hace rabietas cuando le cambian algo en su rutina, vemos que, bueno, es un caos, ¿no? Entonces siempre hay que contrastar esto porque al final del día estas son pruebas de consultorio, pruebas de tipo laboratorio, entonces no siempre concuerdan con la realidad. A veces sí, ¿no? A veces salen mal aquí y en su vida cotidiana. Y bueno, ahí no hay pierde. Pero hay ocasiones en que es bien raro porque el niño puede que sea funcional en su vida cotidiana, ¿no? Todo bien, pero en estas pruebas sale mal, ¿no? Y ahí ustedes tienen que determinar por qué, ¿no? ¿Por qué esas habilidades que a lo mejor tiene afuera, ¿no? En su casa, en la escuela, no las está teniendo en esta prueba, ¿no? ¿Qué está pasando? O viceversa, ¿por qué en la prueba sí está saliendo bien, ¿no? Hasta sale que el niño es flexible, ¿no? Pero pues ya en su vida real, en su vida cotidiana, no lo está haciendo. Entonces siempre traten de hacer ese contraste, no lleguen a conclusiones solamente a partir de estas pruebas, ¿no? Sobre todo en las ejecutivas, que es donde he visto que a veces hay como un contraste muy drástico con pues la ejecución pues en el exterior, ¿no? Entonces siempre hagan ese contraste. Sí, ejemplo, sí, Anastasia, ahí es donde se complementa con la historia clínica, ¿sí? Pero sí, recuerden hacer esa integración, porque a veces nos quedamos nada más con, sobre todo pues cuando vamos empezando, ¿no? Nos podemos quedar nada más con, yo apliqué Wisconsin y ahí dice que él salió bien y por lo tanto tiene buena flexibilidad. Y se nos olvida hacer esa como integración, ¿no? De, ok, tengo Wisconsin, pero también tengo otras pruebas y también tengo otros datos, ¿no? De lo que me pudieron haber aportado en la entrevista, en la historia, lo que yo misma pude haber observado durante la evaluación, lo que me refiere la mamá, el papá, etcétera. Entonces, siempre hagan una integración, no solamente conclusiones a partir de la prueba individual, ¿vale? Ok. Y también algo que nos puede ser muy útil, recordemos que es la evaluación con validez ecológica, que se refiere a esta parte de evaluar las habilidades puestas en marcha en las demandas de la vida diaria, y un complemento perfecto en el caso de estas pruebas va a ser el brief, que por ahí sí pueden escribirlo en el chat, Adri o Mitch, que también nos evalúan las funciones ejecutivas, pero de el evaluado en su vida diaria. Esto es a través del informe de los papás o de los profesores, y pues bueno, es extremadamente valioso para hacer este contraste que nos menciona Adrián. Perfecto. Aquí se nos olvidó incluirlo, pero sí tomen en cuenta que es una opción muy valiosa, extremadamente valiosa. Muchas gracias por ella, lo puso Mitch y Adri, por si quieren tomarlo en cuenta. Bueno, hemos hablado hasta el momento de las funciones ejecutivas, sobre todo del ámbito frío. Vamos a pasar con algo que sí o sí se tiene que valorar en estos pequeñitos, bueno, en niños, adolescentes o adultos,
Y vamos a encontrar que en el caso del rubro cálido de las funciones educativas, más específicamente la cognición social, pues nos encontramos con un, ¿cómo decirlo? No problema como tal, pero sí a veces carencias en el uso de pruebas, pero no está comprometido al 100%. Muchas veces se desconoce la información que vamos a ver a continuación. En el caso de la cognición social, recordemos que se están evaluando procesos ejecutivos más de corte que tienen que ver con la contextualización de las demandas. Por ejemplo, la parte de la empatía, la parte, por ejemplo, de respuestas emocionales, etcétera. Toda esa parte, pues, más cálida. Una de las opciones que pueden estar consultando en las mismas ligas que les mandamos la vez anterior, del espectro autista, bueno, que les compartimos en la sesión anterior, vamos a encontrar lo que es el cociente de empatía y también la sistematización. Esta es una prueba que pueden encontrar en su versión para adultos y también tenemos una versión para niños, que bueno, prácticamente es la adaptación de adultos. Vamos a hablar específicamente más de los niños, aunque recuerden, tienen la versión de adultos. Se trata de cuantificar algunos rasgos de la personalidad. Recordemos que cuando hablamos de niños son rasgos, no es personalidad, porque justamente esta se está construyendo, está diseñada para ser autoaplicado y la aplicación va hacia los padres o cuidadores. Si aplicas a los papás, un formato para la mamá y otro formato para el papá, y si tienes algún otro cuidador, pues el otro formato extra para ese cuidador. De preferencia que no contesten todos un solo formato porque pueden sesgar la información. Consta de 55 preguntas y pues prácticamente vamos a ver algunas particularidades de este en unos segundos. El rango de puntuación, vamos a ver que va a ir de los, en el caso del primer cuestionario, que sería más en cuestión de la empatía, del 0 al 54, y el segundo tiene que ver más con un rango que va de 0 a 56. El que nos va a servir más en estos casos va a ser el de 0 a 54, es decir, el primer tipo de cociente, que es el de empatía. Ahorita les voy a explicar por qué. Si ustedes acceden a la página que también aquí está en pantalla, van a encontrar en esta página lo que serían los datos bibliográficos de consulta, de referencia, de dónde surge este cuestionario. Recordemos que la página que les mandamos pues ha sido construida por diferentes especialistas del área de bueno, en general de salud mental, pero muchos especialistas específicos de TEA. Y pues bueno, específicamente vean en pantalla cómo se trata de un cuestionario. Tenemos a lo largo de todo este cuestionario las 55 preguntas y las opciones de respuesta son de tipo Likert, es decir, tenemos 4 tipos de respuesta: acuerdo total, acuerdo parcial, desacuerdo parcial y desacuerdo total. Veamos el primer reactivo. A mi hijo le gusta cuidar a otras personas y bueno, el padre o el cuidador tiene que ir contestando. Realmente es muy fácil o muy ligero esta parte del cuestionario. Se llevan, pues ya vimos que muy poquito tiempo en estos rangos calculados. Y bueno, al final, una vez que se haya terminado de contestar, vamos a calificar. Para calificar, accedemos los datos a la página. Las bondades de este cuestionario es que ustedes pueden imprimirlo y dárselo a los papás, o si tienen un dispositivo digital en consultorio, pues directamente lo que ustedes están evaluando, le dejan el dispositivo a papás que lo vayan contestando, terminan de evaluar al paciente y checan que lo que haya contestado el papá o mamá o cuidador esté completo. Si tienen alguna duda, pues la abordamos. Si no es el caso, o si tienen a veces comentarios, pues que no lo escriban o que no lo hagan saber al momento para que también integremos esa información en la historia clínica. Vamos a ver, por ejemplo, acá ahora sí los resultados. En la interfaz de la plataforma, en la página como tal, una vez que ya llenaron todo el cuestionario, le dan clic en el botoncito que dice evaluar y les va a arrojar una ventanita o este último apartado en morado que ven aquí en pantalla, donde aparecen los siguientes datos: el cociente de empatía, el cociente de sistematización y el tipo de cerebro. Que bueno, aquí los términos pueden ser un poquito abrumadores cuando hablamos de tipos de cerebro, pero bueno, tiene un fundamento teórico, no tan recomendado de tomarlo en cuenta de manera literal, sino más teórico. Ahorita se los explico.
El que sí va a ser de mayor énfasis para nosotros, como les decía, es el cociente de empatía. Recuerden que este cuestionario está más enfocado a la parte cálida, entonces pues vamos a estar valorando cómo se encuentran ese desempeño en el vínculo, por ejemplo, social, en el cuidado, en cómo responde ante ciertas demandas sociales, etcétera. Y en esta puntuación que obtenemos la vamos a contrastar dependiendo de lo que nosotros queramos como especialistas, pues en función de un grupo de referencia. En la parte superior incluso del cuestionario se encuentra esta tablita de puntuaciones donde tenemos 3 columnas. La primera nos indica el tipo de grupo al que vamos a comparar. El segundo, los resultados que serían prácticamente la media y desviación estándar de ese cociente de empatía. Y el tercero va a ser el cociente de sistematización. Vamos por partes. Primero empezamos por el de empatía. Si ya tenemos, por ejemplo, aquí un cociente de empatía de 23, yo lo que tengo que hacer es decidirme. Bueno, se trata de un niño de 12 años y lo acabo de evaluar, me sale este cociente de empatía. Quiero contrastarlo, en el caso para mis fines, con un grupo típico, es decir, un grupo normotípico. Si es mi caso, entonces tomo en cuenta como media el 37,70 y la desviación estándar más y menos 9,81. Es decir, si cayó su puntuación dentro de este rango, entonces está cubriendo las propiedades normales estadísticamente hablando. Pero si yo tengo un paciente del cual estoy sospechando probablemente tiene TEA, le aplico este cuestionario, me arroja su cociente de empatía y el grupo con el que voy a contrastar mejor va a ser el grupo de trastorno del espectro autista, entonces tomo en cuenta esta media y esta desviación estándar, generando el rango de 7,15 a 20,79. Este rango estaría confirmándome lo que suelen obtener los niños con este trastorno en este tipo de